Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy en DPT volvemos a traer cortos de animación. Estuvimos dándole un par de vueltas a ver qué podíamos traer, pero yo creo que casi lo teníamos claro justo desde que terminamos de grabar el anterior programa en el que tocamos animación. Ese programa fue el de Love, Death and Robots, que era lo más actual, lo más puntero, lo más cañero que se estaba haciendo en animación ahora mismo. Y esta vez hemos elegido una producción que fue la más puntera, pero hace casi 20 años, porque el producto es del 2003. O sea, tiene 19 años ya, y eso en animación es bastante tiempo. Y además tenía otra ventaja, que es que estaba relacionada con uno de los universos más icónicos de la ciencia ficción de los últimos 25 años. Así que hoy vamos a ver Animatrix desde la perspectiva que nos da el tiempo. Y bueno, para meternos ya en jarana, tú, Ricardo, que siempre andas por aquí, ¿a ti qué te pareció en su momento? Porque claro, luego hablaremos de lo que nos ha parecido ahora. Bueno, a mí en su momento ya tuve quizás problema con alguno de los cortos. O sea, a mí hay cortos que me interesan mucho y hay cortos que me dan un poco igual. Me parece que el gran valor que tiene Animatrix es que me amplió por los bordes ese universo de Matrix, del cual en aquel momento lo único que conocíamos era la película de 1999, no conocíamos nada más, ¿vale? Una película que obviamente yo creo que estaremos todos de acuerdo, que marca algo diferente, que recoge de muchos sitios, lo remezcla y de repente te da un entorno de ciencia ficción que no habíamos visto nunca. Por lo menos yo estuve quizás los primeros 40 minutos, la primera hora de la película diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es Matrix? Que era un poco el moto de la película. Hasta que de repente te descubren toda la historia y de repente dices, ostras, esto sí que realmente es algo que no había visto nunca. Otra cosa luego serían cuando ya llegaron las secuelas, que creo que sobreexplotaron un poco lo que es la franquicia, pero ciertamente este Animatrix para mí es el primer paso de lo que se ha dado en denominar hoy en día el transmedia, porque este Animatrix es una pieza más que luego sería complementada con una serie de cómics, con algunos libros, incluso algunos de filosofía, y con un videojuego. Y con 2 videojuegos. Hubo 2 videojuegos. Y todos tenían que ver con la historia de Matrix, todos se hacían avanzar la historia para que al final la trilogía fuera un producto transmedia en el que tú podías irte a un sitio a otro. Aunque el corazón de la historia estaba en las películas, a mí, por ejemplo, Animatrix me gustó mucho por esa ampliación por los bordes, ¿no? Por ese me voy a sitios más concretos, más pequeñitos, donde te cuento cómo funciona Matrix. Y a mí en ese sentido, ya digo, hay algunos cortos que me gustaron, otros me dieron igual en su momento, y los que me dieron igual en su momento me han seguido dando igual. Y alguno de los que en su momento sí que me pareció que era muy interesante, pues ahora me ha dado un poco igual. Pero, por ejemplo, mi favorito, que ya lo voy a adelantar, que es el que se llama Más Allá, Beyond, creo que es en inglés, ese me ha seguido maravillando porque creo que se va a un sitio muy íntimo y muy particular, que es esos niños jugando, que a mí particularmente me sigue pareciendo que para coger una idea cómo son los fallos de Matrix, le da una vuelta de tuerca y te cuenta una historia muy interesante. Bueno, y además hoy también tenemos invitado. Hoy tenemos otra vez a Cristian Leal con nosotros. Muy buenas, Cristian. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Te digo lo mismo. ¿A ti qué te pareció en su momento? Pues Ricardo ya se ha adelantado a lo que le pareció también ahora. Es que pienso bastante como Ricardo. O sea, en la época en la que salió Matrix es una época muy diferente a la de ahora. O sea, ahora es muy, muy improbable llegar a una película con el factor sorpresa. Y en ese momento Matrix fue una de las cosas que tuvo, que fue lo que más... o sea, lo que yo recuerdo salir del cine y con el grupo de amigos con el que fui a verlo. Y claro, veníamos de ver a Keanu Reeves en Johnny Mnemonic. Y cuando se anunció esta de Matrix, yo sinceramente pensaba que iba a ser, pues eso, otro producto parecido a Johnny Mnemonic, que no es malo, pero vamos, que tampoco era nada del otro mundo, ¿sabes? Sí, el Cyberpunk no ha tenido grandes adaptaciones en el cine, por lo menos lo que yo he leído de la trilogía del Sprawl de William Gibson, yo eso no lo he visto en cine todavía, pero quizás
Matrix lo que hacía era prometernos eso. Claro, pero luego claro. nos daba otra cosa que Exacto. también era muy buena. Y yo creo que esa es la clave. No, o sea, nos prometía eso y yo creo que nos daba eso y algunas cosas más mezcladas, porque la gracia de Matrix es lo que has dicho tú antes, que antes había muchos conceptos separados que estaban ahí en el aire, pero Matrix fue la primera que los amalgó y hizo un producto en el que iban todos juntos, iban todos de la mano, iban todos en la misma dirección. Y claro, eso es lo que te dejaba con el culo torcido. No, tenía un dicho poco muy de, pronto. de Cyberpunk, tenía un poco de películas de época de Hong Kong, tenía un poco de Kung Fu. Entonces la mezcla es lo que realmente lo convertía en algo Y único. tenía también filosofía, Exacto. tenía cosas, o sea, todo era muy en un mundo de ciencia ficción. Estabas metido en máquinas, pero realmente, claro, te daban luego la vuelta de tuerca a que tú estabas metido en una simulación, no es que te metieras tú en los ordenadores como hacían en Cyberpunk, que era todo el rato entrar en el ciberespacio. Aquí era todo lo contrario. Aquí realmente lo que estabas intentando era escaparte del ciberespacio aunque no lo supieras. Ujú. Sí, Tenía sí, un poco también de entonces, daba Terminator muchas con cosas. esto de la lucha de las máquinas. Claro, de hecho, además, a ver, hay una influencia reconocida por los Wachowski en aquel momento, ahora son las Wachowski, y es que en el set de rodaje estaba circulando un cómic que pegó muy fuerte en ciertos grupos en los 90 que se llamaba Los Invisibles, de Grant Morrison, en el que tienes un grupo de héroes luchando contra una conspiración a nivel global y en el que la realidad no es lo que es, no tienes máquinas de por medio, no es tan claro, pero la aspiración estaba ahí. De hecho, el señor Grant Morrison se enfadó un poquito cuando se enteró porque básicamente dijo, oye, es que habéis adaptado lo mío, que luego tú lo lees, te lees el cómic de Los Invisibles y no tiene tanto que ver, es otra cosa bastante diferente. Pero allí en los 90 yo creo que había un caldo de cultivo, pues eso, para poder recoger a todos esos jóvenes desencantados, lo que se llamó la famosa generación X, y decirles, oye, es que vuestra rabia contra el sistema tiene una justificación en esta película, ¿sabes? Realmente habla de mucha filosofía, habla de muchas metáforas, e incluso yo creo que las Wachowski ya estaban hablando mucho de identidad en estas películas, lo que pasa es que lo hacían de una manera tan disfrazada que realmente no lo notabas. Yo creo que con la última película que se ha estrenado hace poco, la Matrix Resurrections, ahí yo creo que la han puesto más sobre el papel, sobre el tapete, y de hecho esa película, que entraremos a lo mejor un poquito en ella, yo sé que aquí va a haber división de opiniones, a mí me ha gustado por todo lo meta que es, por todo lo que habla de cómo funciona la industria, cómo funcionan las franquicias, cómo ellos han entrado en el juego, cómo al final lo que funcionaba a finales de los 90 ahora muy probablemente no funciona. Yo creo que en ese sentido a mí sí que me ha gustado la película, pero como avance de la historia, como dar paso a explotar más la franquicia, obviamente yo estoy de acuerdo en que no funciona. O sea, realmente es que yo creo que esta franquicia no había que haber vuelto, ¿sabes? Yo creo que todo lo que se podía explorar ya se exploró en ese momento, con Animatrix, con los cómics, con las películas, los videojuegos, ya está, estaba ya todo explorado. Leí en algún sitio que la propia Lana Wachowski decía que se había puesto sobre la mesa que iban a hacer un remake de Matrix sí o sí, con ellas o sin ellas. Entonces llegó un momento que dijeron, vale, pues la vais a hacer y vamos a encargarnos de que no podáis continuar con la franquicia de ninguna de las maneras. Y es que eso sale. Pues si esa es la idea, lo han conseguido. Porque claro, yo, después de ver esa película, dije, vale, ya sé que no quiero ni Resurrection, ni Revolutions, ni ninguna. De hecho, me estaba quedando solamente con Matrix y Animatrix. Y después de volver a ver Animatrix, dije, pues casi me quedo con Matrix, solo. Ya está, no me hace falta nada más. Los demás es todo anecdótico. Bueno, no lo quiero tener delante. Bueno, Javi, pues ya que lo has adelantado, ahora yo te traslado la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo viste en su momento? Y ya has adelantado un poco como tu opinión ahora. Sí, porque, a ver, yo en su momento también tenía otra edad, que eso también cuenta. Aparte de que fuera otro momento en el que no teníamos tantos productos, te sacaban un producto así. Y era lo que estuvimos hablando también en la otra vez en el de Love, Death and Robots, que te sacaban algo de animación y ya flipabas simplemente porque no tenías tantas cosas donde elegir. Para nosotros, en esa época, encontrar algo de esto ya era mucho, ya era encontrar un tesorito. Entonces, claro, encontrabas una cosa de estas que habían metido dinero y en su momento a mí me gustó. Me gustó bastante. De hecho, lo recordaba bien. No sabía recordaba que no todas las historias eran
eran muy interesantes, porque algunas eran como muy aledañas, pero sí recordaba que tenían como bastante, o lo recordaba con bastante carga filosófica y rollos de estos, pero ahora al volver a verlo, la verdad es que se me ha quedado como muy pequeño. Ya no es que haya, o sea, no me meto en que el dibujo haya envejecido mejor o peor, porque son 20 años y las animaciones, que bueno, ya pasaremos luego a ver un poco todos los cortos, pero simplemente el del vuelo de los Iris, que era como el más puntero en su momento, que era con el que flipabas, porque eran unos dibujos brutales, está superado, no, está superadísimo. O sea, eso lo tienes ahora mismo en cualquier videojuego malo de móvil, lo tienes. O algo mejor, no tienes tampoco que irte muy allá. De todas maneras, en lo que estabas comentando del tema de la filosofía en Matrix, yo creo que mucha de esa filosofía la pusimos los fans. Y quizás luego fue recuperada y recogida por las Wachowski y añadida a la segunda y la tercera película. La primera película quizás no tenía tanta. Tenía muchas referencias literarias, eso sí es cierto. Pero yo luego, en su día, cuando, como tú has dicho, éramos mucho más jóvenes y tal, yo me flipé muchísimo por Matrix y yo de hecho llegué a ver que había gente que escribía hasta tesis doctorales sobre Matrix, en las cuales cuando tú te ponías a rascar un poco decías, no os pasáis tanto, o sea, realmente no hay tanto aquí. Y te lo dice alguien que empezó la carrera de filosofía, aunque no la terminó, pero la empezó, o sea, porque yo buscaba de dónde estaba tirando, ¿no? Y claro, se hablaba del desconstructivismo francés y de muchas cosas que era como, vale, sí, pero de esto se dan pinceladas muy, muy, muy sueltas que en cualquier obra de ciencia ficción las vas a encontrar, realmente. Entonces yo creo que a lo mejor el problema que tuvimos en su día es que a Matrix la rodeamos de un halo, y Animatrix en concreto, de un halo que cuando hemos pasado 20 años después a revisitarla, quizás no lo tenga. Por lo menos a mí eso es lo que me ha ocurrido, que quizás no le veo tanto halo, pero porque lo que hemos visto a posteriori es una posmodernidad en el cine y sobre todo en la ciencia ficción que quizás ha sobrepasado a Matrix en muchos aspectos. De hecho, yo creo que eso es uno de los motivos de que la última de Matrix no funcione. Y es que el cine ha evolucionado y aquí estamos con una acción y con una manera de narrar que es de hace 20 años. Y para mí esa quizás es la mayor decepción. Sí, pero por ejemplo Animatrix, o sea, sí que he notado es que le faltaba como ese halo, pero Matrix me sigue funcionando perfectamente. O sea, es que es una película que tiene 20 años y ya está, y tiene los efectos que tiene, que siguen siendo muy buenos para lo que... O sea, es una película que le pasa como a Jurassic Park, que envejece bien a nivel de efectos. También la película tenía una escenografía que daba muy... O sea, que no hacía que si había fallos no se notaran tanto, porque tenía una estética muy particular, y es tan particular que es propia de esa película. Entonces, claro, en esa película entra todo muy bien. Pero, por ejemplo, a mí Matrix me sigue funcionando, sigue teniendo conceptos que aunque luego le puedas dar más o menos cancha o le puedas dar más vueltas, que no sé si darían para una tesis, pero o sea, como película me sigue pareciendo bien. En cambio, Animatrix se me ha bajado muchísimo, la verdad. Ya o sea, no solo a nivel técnico, que es lo que te he dicho, que ha pasado tiempo, pero a nivel de historias son como muy pequeñas y muy de andar porque así las recordaba más grandes. ¿Nos da la impresión a vosotros, con algunas, no con todas las historias, pero con algunas que da la impresión que era como... tenía este guión que no tiene nada que ver con Matrix y tal, pero lo puedo colar para aquí, para Animatrix, porque tengo ganas de contar otra cosa y puede colar, ¿vale? A mí me da la impresión con algunas historias que es que la relación con Matrix es... Vale, pues sí. Es con un detalle. Es tangencial, es muy tangencial, es lo que tiene, sí, es cierto. Pero quizás todo esto viene un poco con cómo surge este proyecto, ¿no? Pero bueno, antes de que surja el proyecto, Javi, por favor, haz los honores, porque esta introducción ya está quedando demasiado larga y yo creo que deberíamos... Sí, para evitarnos engancharnos en otra entrada como la de Love, Death and Robots, yo creo que ya podemos ir parando y pasando a ver Animatrix como tal. Así que nada, pasamos ahora ya a ver un poquito los cortos. Y recordad, yo solo puedo mostraros la puerta, vosotros tenéis que atravesarla. Demasiado poco tiempo, tu podcast de la ciencia ficción. Bueno, pues vamos a empezar a ver un poco Animatrix y yo creo que lo vamos a empezar a hacer viendo en orden los cortos, porque como
los vamos comentando porque tampoco son cortos que sean excesivamente largos, todos tienen más o menos una duración parecida y no son muy largos, y es lo que también estábamos un poco hablando antes. Hay historias que tampoco tienen mucho de dónde tirar, así que si os parece, empezamos por el primero, que es el último vuelo de los Iris. Sí, pero Y no sé si quieres hablar un poco de la génesis del proyecto y los directores que se encargan de los cortos, o prefieres hacerlo según vayamos hablando de ellos. Es un poco como tú quieras, Javi. pues yo creo que según... Bueno, nos los quitamos a todos de en medio ya y luego ya vamos directamente a las historias. Muy bien. A ver, la génesis del proyecto tampoco es que haya muchísima información, ¿vale? Pero básicamente parece ser que las Wachowski, cuando estaban con la promoción de la primera película de Matrix, estaban de promoción por Japón y les invitaron a visitar algunos estudios de animación porque a ellas pues, les molaban mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando visitan estos estudios de animación, hablan con esos directores y surge un poco la idea de, oye, mira, nosotros tenemos aquí un mundo creado que además vamos a expandir en las siguientes dos películas y podría ser interesante pues meter aquí un poco de dinero y que hagáis una serie de cortos que amplíen ese universo, ¿no? Como ya hemos dicho antes, este es un poco el germen de que esto se convirtiera en algo realmente transmedia, ¿no? Ya en este momento yo supongo que ya estaban los videojuegos también en marcha, porque un videojuego no se hace de un día para otro, y los cómics pues tres cuartas de lo mismo, ¿no? Entonces al final se contratan 9 cortos que se realizan pues eso por diferentes directores de animación y que se van a estrenar en principio antes del estreno de Matrix Reloaded, que es un poco la secuela. Y estos cortos, pues bueno, vamos a contar un poco quién es el director de cada corto y por qué nos puede sonar a ese director, ¿no? El primero del que hablamos es El último vuelo de los Iris, que está dirigido por Andrew R. Jones, que es el director de animación de la película Final Fantasy, y yo creo que a nadie le debió extrañar porque todos los que fuimos a ver Final Fantasy es exactamente el mismo estilo, pero dado un puntito más a lo que era la tecnología en ese momento. El segundo renacimiento, que son 2 cortos, está dirigido por Majiro Maeda, que ha trabajado sobre todo en Evangelion y últimamente en One Punch Man. La historia del chico la dirige Shinichiro Watanabe, que es el encargado de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Programa lo dirige Yoshiaki Kawahiri, que es el director de Ninja Scroll, y creo que eso es Joder. quizás es el más reconocible de todos. Y tanto que se porque nota, sí. Sí, sí, porque podría ser Ninja Scroll perfectamente. Perfectamente. Este es uno de los que digo que parece una historia que no tiene nada que ver con Matrix y la he colado con Exacto. Matrix pues, porque ya está. Porque yo vengo aquí a hablar de mi libro, básicamente. Exactamente. Luego tenemos Récord Mundial de Takeshi Koike, que es que ha trabajado en Lupin y que a mí me parece que es el que menos reconocible está en el estilo de animación. Porque es una animación muy, muy extraña. A mí es A mí uno de los me recordaba que un más- montón a Red Line, por ejemplo, a la película manga, y no sé si tiene que ver con el estudio. Es posible, es O posible. Yo sé que con... también ha trabajado en cosas de animación para Marvel, cosas de Iron Man, pero no tengo muy claro porque yo no he visto Ujú. tanto contenido. Luego tenemos el corto de Más Allá, que lo dirige Koji Morimoto, que bueno, es un colaborador de Kazuhiro Tomo en cosas como Neo Tokyo, Robot Carnival o Memories. O sea, este es un clásico de la animación japonesa. Historia del detective también es de Shinichiro Watanabe, como hemos dicho, Cowboy Bebop. Y el último matriculado lo dirige Peter Chang, que es el creador de Iron Flux, y ahí la influencia también se ve Sí. bastante claramente. Y yo creo que con esto nos hemos quitado un plumazo un poco los directores. Yo he intentado buscar información sobre los estudios, si había más gente implicada, y hombre, podríamos ponernos a hablar de quiénes son los guionistas y tal, pero yo creo que tampoco aporta mucho. Con esto tenemos un poco en qué ha trabajado cada uno y quizás Sí, por lo menos las referencias Claro. Y de quién es cada algún uno. oyente, si le gusta algún corto en particular, pues puede ir a la obra de estos directores y acercarse a ella ya a título Sí, personal. no, y además si tenéis el DVD, el DVD original, venía con... porque además los estoy leyendo ahora, yo sí lo tengo aquí delante, y venía con... Casi todas las historias tienen una especie de cómo se hizo con los directores. Lo que pasa es que son un poquito de aquella manera, yo las empecé a ver, pero dije, bueno, es todo en vídeo, así como muy, claro, de la época. Pero bueno, ahí sí que hay información un poco más de primera mano de cada corto. Así que si queréis también tirar por ahí, se puede tirar perfectamente.
Pero bueno, yo creo que ya un poco después de vistos los autores, vamos empezando por orden y vamos un poco hablando de ellos. O sea, de lo que son los propios cortos. El primero de todos es El último vuelo de los Iris, que es una historia que en la que la animación era como lo más puntero en aquel momento, que es el de Final Fantasy, el que lo hizo. Y en principio estamos viendo bueno, aparte de un striptease en una sala en una sala de entrenamiento. No es un striptease. Yo creo que están mostrando lo que es que están los dos haciendo el amor. Lo que pasa es que en plan de Matrix. manera virtual. Exactamente. De manera virtual, Claro. sí. Sí, de hecho, a ver, este corto, tampoco nos vamos a dedicar a narraros qué es lo que ocurre en todos los cortos con detalle, porque tampoco creo que sea necesario. Yo creo No, que- va a ser muy general. Claro, porque aquí han pasado 20 años y tal. Yo creo que este corto tenía una función muy específica, era el más promocional de todos. De hecho, yo recuerdo ir al cine a ver una película porque te ponían este corto antes. Y esto no es una película, es un prólogo a lo que es Matrix, la siguiente película, Matrix Reloaded. Porque realmente esta tripulación que además, reconozcámoslo, Matrix, si una cosa trajo al cine es el molonismo. Y esta tripulación es el molonismo. O sea, todos los personajes molan. Es que hasta los que no tienen casi diálogo, el aspecto visual que tienen es interesante. Por ejemplo, a mí de Matrix una de las aportaciones que más me gusta son los aerodeslizadores. Me pareció que era una idea maravillosa. Aquí, de hecho, vemos un aerodeslizador que cuando ellos se ponen a correr por dentro de la nave, por llamarlo de alguna manera, me parece muy grande para lo que habíamos visto en Matrix. Sí, ¿Sabes? Hay un momento que dices, ostras, pero es muy interesante. Al final lo sí, que pero está... a lo mejor también es que el espacio por fuera y el espacio por dentro no guarda relación, ¿eh? Exacto, exacto. También puede suceder. Pero bueno, que al final lo que estamos viendo es cómo esta gente, casi por puro azar, y huyendo de unos centinelas de los que son enviados por Matrix para investigar los túneles de mantenimiento, acaban saliendo a la superficie y se encuentran con que las máquinas están tunelando para llegar a Sion. Entonces, Claro, sí, sí, aquí lo que ven es que están empezando a ver tuneladoras que están yendo a Sion. Y la gracia del corto, básicamente, es que ellos tienen que meterse en Matrix para poder mandar un mensaje para avisar o sea, de lo que está pasando. Entonces se meten, que es un poco también la escena de Matrix cuando les están atacando todos los calamares, pero todavía está Neo metido dentro de Matrix y no pueden usar el pulso electromagnético. Esta escena, o sea, es parecido porque están esperando a que la chica, que yo creo que era Yu, o Yue, o algo así, la ves que está dentro, o sea, se meten, estás viendo las dos partes a la vez, la parte de fuera, la parte de dentro de Matrix, y Yue empieza a correr por las calles hasta que llega un buzón y mete una especie como de cinta de vídeo o un paquete en un correo, que es cuando están atacando la nave, y es el momento en el que ya entran hasta dentro y ya mueren todos, porque aquí esto es muy Rogue One. Aquí terminan todos muriendo. Que es también como muy época, porque, claro, muy épica, perdón, porque la nave termina explotando y todos caen, o sea, Juve cae muerta dentro de Matrix, es como así, como muy... Han dado su vida por entregar el mensaje. Y eso básicamente es de lo que va este corto, que no tiene realmente tampoco mucho más, salvo la historia que vemos, que es o sea, efectivamente es un prólogo de luego lo que va a pasar en Reloaded. Y luego fliparte en Reloaded cuando eso dicen, no, hemos recibido un mensaje de los Iris. Y tú dices, en los Iris, ese corto lo he visto yo. claro. Sí, sí. Era las hecho, primeras veces que podías decir eso de esto que estáis comentando del transmedia, decir, bueno, he visto algo en otro sitio que tiene que ver con algo que están hablando acá, ¿sabes? Claro, claro. De hecho, habría mucha gente que probablemente no viera este corto y eso le pasase un poco desapercibido, ¿no? Yo creo que yo en aquella época sí que trabajaba de informático y de hecho este corto enseguida estuvo en internet. A una calidad infame, porque en aquella época, claro, la calidad era la que era y tal, pero todos tuvimos este corto en la cabeza, ¿sabes? Y yo al final dije, no, tengo que ir a verlo al cine para verlo a calidad, porque en aquel momento, como bien habéis dicho, era lo más puntero. Pero a lo que es a la mitología de Matrix, no le añade nada, pero a mí me parece que es interesante porque en la peli original solamente habíamos visto la Nabucodonosor, la nave de Morfeo, y aquí ya veíamos otra. Y de hecho, luego en Matrix Reloaded íbamos a ver muchas más. Y en Revolutions también. O sea, íbamos a ver que todo eso que se nos había prometido en Matrix, existe Sion, existe la gente libre, no lo habían enseñado.
y nos lo estaban empezando a enseñar. Y el primer atisbo fue esto. Quizás ese es su mayor valor. Es cierto que esto ha envejecido mucho. De hecho, después de haber visto los Death and Robots, claro, esto se te cae muchísimo porque dices, madre mía. Pero claro, en ese momento es que tenías Final Fantasy y esto. O sea, a nivel de animación de CGI, porque es el único corto que tiene animación de CGI totalmente generado por una computadora, a mí me parece que algunas cosas están realmente bien, pero bueno, cosas como las telas, cómo se mueven las telas, el pelo, claro, es que eso lo hemos superado muchísimo ya. Entonces, bueno. Sí, No en sé. general las texturas están bastante superadas. Sí, Porque aquí sí que notas el valle inquietante, eh, pero de lejos. canta un Se huevo da. ahora. Sí. Canta un huevo. Pero recuerdo que en No, su momento también eso está- era portada en todos sitios. Era como el nuevo paso de la animación. El siguiente salto en la animación. ¿Sabes? Recuerdo que eso, la protagonista salían en todos lados, como si fueran, presentándola como si fuera diciéndote, este personaje que estás viendo realmente no es una persona, es una animación por ordenador. Sí, Claro, estamos todos. ¡Oh! Todos. claro, oh. pero es lo que hablamos siempre de que hay que ponerse las gafas de la época. O sea, en aquel momento era, Dios mío, no he visto nada tan realista. Pero es que ahora lo hemos visto. Mm. ¿Sabes? De hecho, hemos visto incluso tecnología para que en un videojuego tengas gestos en los rostros que te hagan creer que la persona es real, ¿sabes? O sea, de hecho ya estuvimos hablando en los de Robots, el famoso corto de la nevera, hay un momento al principio en el que hay actores y son actores reales, pero al principio tú lo primero que piensas es, ¿son reales o están generados por computadora? Entonces, bueno, yo creo que a mí si me pongo las gafas de la época, me sigue gustando mucho, pero porque creo que está muy medida la acción. O sea, al final empiezas con esa especie de flirteo virtual combate y enseguida entras a saco con la acción y te mantiene la tensión para que al final, como bien habéis dicho, mueran todos. O sea, yo creo que a nivel de narración me parece que te da lo que tiene que darte un corto de este estilo. Es que podría ser una escena de un Matrix. O sea, metida en la película de Matrix. Sí. O en una de las películas de Matrix. Vaya, o sea, tú lo metes en Reload y no se crea ningún. Sí, lo raro. pones antes de Pero los está créditos normal. con actores y hubiera colado, o sea, encaja perfectamente, sí. Pero decidieron hacerlo así para eso. Yo creo que me quiere sonar que en el momento las Wachowski lo que querían era un poco recuperar esto de poner cortos delante de películas en el cine, ¿vale? Que es algo que se hacía bastante antes, ¿vale? Y que, por ejemplo, Pixar ha vuelto a recuperar, porque ahora si te vas al cine a ver una película de Pixar siempre tienes tu corto antes, y muchas veces los cortos son tanto o más memorables que la película que vas a ver después, y querían recuperarlo para ello, para Matrix. Entonces, ¿en qué película dijiste que fuiste a verla? Que no tenía nada que ver con... Creo recordar que era El Atrapasueños, que estaba basado en una novela de Stephen King. Ah, vale, y que, sí, por sí, de cierto, extraterrestres, sí, ya me y que acuerdo. no me gustó nada, o sea, porque no me gustó nada. Mira que me gusta Stephen King, pero esa adaptación, a mí es que cuando Stephen King mete extraterrestres, me saca. O sea, yo soy más de terror, de su vertiente de terror. De todas maneras, es que esa película, para mí particularmente, tampoco era buena. No era una peli mala, pero es una peli que se alarga muchísimo y no sé. Pero vamos, al final... yo creo que todos en algún momento dado hemos ido a ver una película porque iba a haber un corto antes, ¿sabes? De hecho, Pixar eso O algún tráiler. Claro, algún tráiler. Eso Pixar lo ha convertido en negocio prácticamente, ¿no? El saber que tú con una peli de Pixar, que suelen tener un nivel de calidad bastante alto, vas a tener un corto. Y ese corto, pues, va a aportar también muchas cosas. Ujú. Bueno, pues si queréis pasamos ya al segundo y tercero cortos, que son el segundo renacimiento, porque está dividido en dos. Tampoco sé muy bien por qué, porque realmente lo podían haber hecho En uno solo, sí. en uno solo. Porque además es que lo hace el mismo equipo, no tiene Quizá, ni cambian claro, ni director ni nada. quizá por mantener esa estructura temporal que tienen todos los cortos, de que todos duren Sí, que más o son menos lo mismo. los 16 minutos con créditos incluidos, que más o menos duran todos. Que eso me fijo ahora. Eso, por ejemplo, en su día no me fijé. Pero ahora sí me he dado cuenta de eso. Yo creo que también los tiros tienen que ir por Claro, ahí. es que, Pues si no tiene es que sentido. eso, por suerte, en las últimas series de televisión y en los Death and Robots, por ejemplo, se ve claramente, se ha superado. O sea, si tú tienes que contar una historia, tarda el tiempo que necesites para contar esa historia. Ya está. No hace falta circunscribirse a un momento temporal. Hemos visto series que tenían capítulos de media hora y capítulos de una hora. Y en los Death and Robots teníamos cortos que duraban 6 minutos y cortos que duraban 22. Entonces yo creo que eso se ha superado, pero en aquel momento quizás la industria estaba más constreñida en no... Podemos experimentar, pero hasta cierto punto. Pero luego al final, como estos cortos... Yo estos cortos, por ejemplo, no estoy seguro si se vieron en cine,
Pero claro, tú luego te comprabas el DVD de Animatrix, que yo tengo el mismo DVD que tienes tú, Javi, y ahí estaban todos. Entonces ahí los podían haber puesto perfectamente juntos, ¿no? Pero también es cierto que yo sí que distingo entre la primera parte y la segunda parte, porque la primera parte te cuenta una historia y la segunda parte hay como un desencadenante. La segunda parte va más tiene más acción, va como más rápido todo lo que Sí, está bueno, ocurriendo. pero porque o sea, es como es el desenlace de todo lo que te están contando. Porque, bueno, vamos a ver. Hablemos un poco de cómo va el corto. En este corto, el segundo renacimiento, lo que nos cuentan es el origen del problema con las máquinas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes con todo eso? Que es una historia que yo no estoy tampoco muy seguro si quería saberla. La verdad, es de las pocas historias que casi prefería tenerla ahí en la nebulosa de qué habría pasado a luego lo que me están contando. Tiene un par de agujeros que te sacan bastante. Entonces, bueno, aquí hablan de que el hombre crea las máquinas para que realicen los trabajos de los humanos y de repente hay uno de los robots que se revela y asesina a 2 humanos, me parece que era. Entonces lo condenan y los robots empiezan a alzar en revueltas contra los humanos y los humanos pues los exterminan porque para qué vas a tener todo ese peligro ahí. Entonces las máquinas se crean como una especie de ciudad que está por Irán, está por esa parte, por esa zona, y se dedican a mejorar sus propias tecnologías y la verdad es que como son muy productivos, pues la verdad es que su nación empieza a despuntar y a florecer. Y ante esto los humanos pues lo que hacen es que la bloquean y la rechazan, porque los robots lo que quieren es entrar en la ONU para entrar como si fueran un país más. Pero como siguen pareciendo una amenaza desde los ojos de los humanos, pues los bloquean y los rechazan. Y aquí es cuando ya los humanos, que esto ya me parece que entra dentro de la segunda parte del corto, pues no tengo muy claro, pues la verdad es que los cogí como uno y no tengo muy claro dónde cortaban, pero creo que es aquí, que es cuando empiezan a bombardear les echan bombas nucleares y no les funciona y es cuando deciden, lo famoso que dicen en Matrix, que iban a matar el cielo, o sea, que lo iban a oscurecer, que es cuando oscurecen todo lo que es el cielo con nubes, las nubes grises que veíamos. Que me parece un plan perfecto, Níquel. sin fisuras. El plan es perfecto y sin Perfecto, fisuras. sin Bueno, fisuras. es muy de políticos, las cosas como son. O sea, yo creo que en estos cortos lo que queda claro es que las decisiones políticas, porque en el fondo yo sí que veo que hay una diferencia. Al principio la amenaza es, bueno, la amenaza de la inteligencia artificial, ¿no? Que tan de moda está últimamente. Aquí ya estaba planteada, en la primera Matrix ya la planteaban, ¿no? O sea, fuimos tan, como dice Morfeo, fuimos tan osados como para crear la IA, que fue lo que acabó con nosotros. Pues que en un momento dado ese país lo que hace es cargarse la economía del planeta. Básicamente todo lo que se produce lo producen ellos. Entonces, en vez de llegar a un acuerdo, lo que tendrían que haber hecho los políticos es llegar a un acuerdo y decir, pues bueno, pues está bien que estéis aquí y nos beneficiamos todos. Una relación de simbiosis, pues lo ven como una relación de parasitismo y dicen, no, pues hay que matar al parásito. ¿Y cómo matamos al parásito? Pues bombas nucleares, lo más normal. Matando el ecosistema. Es como, muy bien, sí señor, estos políticos, genial. No sé si matar al parásito o pensar que a lo mejor un día se te van a revelar ya de todas. Creo que en todo momento me da la impresión de que los humanos, es lo que dices, o sea, actúan como tontos y lo único que hacen actúan como miedo y actúan pensando que son muy superiores a las máquinas, porque sí, si ves en todos los estos cortes que te van poniendo a lo largo de todo el programa, de todo el episodio, van tratando a las máquinas como nosotros hemos tratado, o sea, como los humanos han tratado a otras etnias en diferentes conflictos. Tienes a los animales, tal, sí, exacto. Tienes son incluso, o sea, hay un trasunto de un disparo a la cabeza como en la famosa foto de Vietnam, hay un trasunto de campo de concentración cuando hay máquinas gigantescas tirando un montón de robots a una fosa común, ¿sabes? Entonces tienes una especie de Tiananmen también, porque aparece un robot justo enfrente de un tanque y el tanque esta vez no se para, se lo lleva por delante. Entonces da la impresión de que eso, de que como que justifica en algún momento el episodio que los robots lleguen a rebelarse de esta manera, porque que los tratan como... Ahí quería llegar. Sí, es curioso, porque este corto empieza diciéndote que son los archivos de Sion, que te van a contar la historia. Con lo cual entiendes que esto es el punto de vista de los humanos. Del robot, exactamente. No, pero en teoría es el punto de vista de los humanos. Pero yo cuando veo los cortos, estos dos,
digo, me estás justificando por qué los robots han hecho lo que han hecho. Porque cuando tú ves todo lo que hacen los humanos, además te los vende, dice, los humanos eran una gente ociosa que se dedicaban a lo lúdico y tenían a los robots y los maltrataban y que podía haber sido de otra manera. Pero yo la sensación que tengo es, esto no pueden ser los archivos de Sion, esto es como la justificación de por qué. O sea, es que cuando llegas al final, que dicen, vale, arrasan el cielo, pensamos que les vamos a quitar la energía solar, que es con lo que viven, pero al final encuentran dónde está la nueva energía, ¿no? Que son los seres humanos. Que ese para mí siempre ha sido el principal fallo de la primera Matrix, ¿eh? Y es que realmente el ser humano no produce... O sea, si cultivas patatas vas a conseguir más energía que con seres humanos, es más fácil. Pero bueno, eso es la típica discusión que se puede tener de Matrix. Si compras el concepto, pues dices, ya está, llegas a eso. Entonces, claro, yo cuando termino los cortos digo, pues claro, ¿cómo no vas a llegar a eso? Si es que los hemos tratado como la mierda, ¿sabes? Entonces Sí, creo que es hay que una cierta empatía en el corto que no termino muy bien de entender qué es lo que nos quiere contar. de hecho, es que justo antes de empezar, estábamos hablando de este corto y yo no recordaba que al principio te dicen que son los archivos de Sion, porque yo en todo momento me pensaba que era la historia de las máquinas vista desde las máquinas, porque es que además se llama el segundo renacimiento. O sea, es como... Entonces, siempre había pensado que era el punto de vista cuando me has dicho, no, si al principio dice que son los archivos de Sion, digo, ostras, entonces no es desde el punto de vista de las máquinas, ¿o sí? ¿O qué pasa? Claro, Porque porque luego aquí ya te puedes meter en jaranas. como el archivista que está presentando la historia también parece que es una especie de IA. Es como una especie como Claro, de medio de representación de Buda femenino o alguna historia así. Sí, y además Es utiliza confuso. ese aspecto de realidad virtual que es muy parecido al de Matrix, así que siempre tiene verdes. Este no. Mm. Este aspecto tiene colores cálidos, que de hecho eso lo vamos a ver luego en el último corto. Que también hay un momento, una realidad virtual, entre comillas, que tiene colores cálidos. Entonces, yo no tengo muy claro si aquí no está bien trasladado lo que querían contar o que lo que te cuentan es lo que es. O sea, es como las máquinas están. Lo que pasa que, por ejemplo, la representación del aspecto que tienen las máquinas al principio, que las ponen así como si fueran actores de cine mudo casi, ¿no? Llevan como bombín y llevan como bigotes metálicos. A mí me descoloca un poco este corto. Me gusta, porque además aquí se reconoce el estilo de los colaboradores de Otomo. O sea, es uno de los que a nivel de animación tradicional me parece más potentes de todos los que hay en Animatrix. Pero claro, te descoloca eso, ¿quién me está costando esto? ¿No? Es un poco la teoría que tú tenías ahí, Javi, es, bueno, y si esto es una cosa que nos ha colado Matrix, porque claro, vamos a abrir melones aquí. Venga, vale. Tu teoría, es que el otro día hablando, hace ya unas semanas, hablando un poco de cuando íbamos a preparar el programa, tú me diste un punto de vista que yo no había pensado nunca y que me parece que es correcto, y es que Sion, siempre yo había pensado, Sion es los humanos en la Tierra, en el mundo real, pero según tú me vendiste es ya, pero es que también puede ser otra capa de simulación. Porque si no, ¿por qué Neo puede manejar, hace magia entre Claro, comillas? es que yo cuando vi ya lo de... Pues yo siempre había tenido la duda de, bueno, Sion, o la parte que creemos que ¿es real realmente? ¿O es un control para para los que son los antisistema de Matrix? Porque claro, si tú quieres controlar, sabes que siempre vas a tener a alguien que va a estar en contra tuya. Entonces, qué mejor manera de controlarlos Que que generarles un universo en el que ellos se crean que están controlando o que se están saliendo del control y ya los tienes controlados. Entonces, claro, una vez que vi, no sé si es Revolution, me parece que es, en la que Neo no está conectado, pero sigue teniendo superpoderes, vamos a decirlo así, sigue controlando lo que es Matrix, o sea, sigue controlando lo que puede hacer. Claro, ahí dije, ya está, date, es que no está todavía no está fuera de la simulación, sigue en una simulación. Lo que pasa es una simulación, es como otra fase de la simulación. Claro. Están en diferentes ciudades. En Nivel 13, que es otra película que salió por la Sí. época y se hablaba de que se habían Y copiado era entre ellas y tal, venía a decir esto. O sea que la historia que era iban a una capa que era el nivel 13 que tenía encima otras capas. Entonces, Claro. realmente... De hecho, la conversación que tiene Neo con el arquitecto le dice, es que tú no eres en la primera iteración de Neo. Eres no recuerdo si dice que es la séptima o algo así. Y de hecho la conversación final que tiene el arquitecto con el oráculo, básicamente es, bueno, esta partida ha estado bien, ¿no? Bueno, ¿cuándo jugamos la próxima? O sea, entonces, claro, encaja perfectamente lo que me dijo Javi, pero yo nunca lo había pensado así. Yo siempre había pensado que, bueno, cuando destruyes Sion y acaba toda la historia, lo que haces es luego desconectas a 20 mataos que estén un poco antisistema y dices, vale, y que esto empiece de nuevo. Pero claro, la idea de
es una capa más de simulación. Ostras, es que, claro, yo no lo había pensado en 20 años y de repente me pareció muy potente, porque lo es, ¿sabes? Es muy potente. Sí, lo que pasa, luego llegará Rebelde. No, ¿cómo era? La que no me gusta a mí. No me gusta ni Resurrections. nombrarla. Gracias. Resurrections. Para que te diga que hay muchos. Y hay muchos, y además son videojuegos. Sí, bueno, pero yo creo que, por ejemplo, sí que yo sí que me iré a Resurrections cuando lleguemos al último corto, porque yo creo que el último corto está anticipando cosas que se han visto luego en Resurrections. El tema de coger una máquina y lavarle el cerebro para que sea de los tuyos, o sea, enseñarle un poco otra realidad para que colabore contigo, que es una de las... Bueno, es que es de las poquitas ideas que yo Claro, salvaría. es de las poquitas ideas que tiene Resurrections que es interesante, pero bueno. Yo creo que en el segundo renacimiento ya la tenemos dada por terminada. Y la Ha sido siguiente más sería- durillo. No sé, me ha parecido más durilla de lo que lo recordaba. Tiene escenas Sí. bastante durillas. Sí, yo creo que esta es en la que no... sobre todo por lo que tú has comentado, Cristian. Esas metáforas que hace con Tiananmen, porque por ejemplo hay una escena también en la que se ve una especie de robot, una especie de chica que luego resulta ser un robot, que la empiezan a También golpear y tal. Y esos son los colaboracionistas de los nazis cuando de repente liberaban las Exacto. ciudades y las cortaban el pelo y algunas las mataban o las violaban y tal. O sea, hace una serie de metáforas de es que esto que están haciendo los seres humanos ya lo han hecho antes y es como la peor cara de los seres humanos. Y yo creo que en ese sentido no te ahorra en ningún momento las cosas cruentas, ¿sabes? Así, me parece que lo que pasa, claro, al final la sensación que se te queda es que no había otra salida para las máquinas Claro. que hacer esto. Sí, las máquinas, aparte que eso, lo que muestra a los humanos como holgazanes, una sociedad decadente y tal, y los robots, todos unos curritos, van a lo suyo. De hecho, creo que el robot que inicia todo, que mata a sus dueños, es porque lo van a quitar. Entonces, el robot se defiende diciendo que quiere vivir. Claro, Entonces, es que también como justifica sí. incluso el inicio de claro, todo el rollo. es que no entra, en lo que no entra este corto, y a mí me hubiera gustado que hubiera entrado, es que de repente hubiera metido por aquí, lo que pasa es que yo creo que no quieren hacerlo para que no sea tan obvio, pero aquí tendrían que haber entrado las leyes de la robótica de Asimov, ¿sabes? O sea, porque al final ese robot lo que tiene es autopreservación, lo que pasa que según la ley de la robótica no podría matar siquiera a sus dueños. Pero yo creo que no entran en ese juego, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Porque si no, no puedes contar la historia que quieres contar. Pero yo siempre he echado de menos un poco en Matrix el decir, oye, y si me hablamos un poco de la ley de la robótica, porque yo entiendo que a lo mejor se implementasen y se fueran de madre, Hmm. ¿sabes? Porque O a, siempre... lo, o a lo mejor, bueno, pero aquí lo que se supone es que no están implementadas directamente y ya Sí, está. sí, ya Claro. está. Es que tú has creado máquinas con una programación y esas máquinas ha habido un momento en el que han superado su propia programación y se han convertido pues en IAs independientes. Hmm. O sea, llegan como por otro... No es que tú las hayas evolucionado Sí, hasta que sean pero hay una una... IA, es que han evolucionado ellas. Sí, pero hay una sensación de que no son IAs independientes, de que hay algo central que lo maneja todo. Porque luego cuando ya en un momento dado envían a los embajadores a la ONU, envían a dos embajadores que son dos robots y que además es un robot varón, un robot hembra que tiene una manzana. O sea, la metáfora aquí del árbol del conocimiento de Adán y Eva está clarísima. Y dice, no, es que lo que queremos es que nos aceptéis. Y en ese momento los humanos dicen que no y es cuando la lían parda. A partir de ese momento las máquinas dejan de tener aspecto humanoide, empiezan a tener aspecto insectoide. Y luego veremos más adelante en el segundo corto que envían otro representante a la ONU, que ya no tiene aspecto Ya no humanoide, parece tiene humano, sí, sí. ya no parece humano, y que les Sí, dice... es que ese no va a negociar. Sí. Claro, exacto, ese no va a negociar, les dice, no, es que esta es la nueva era, esto es lo que hay. De hecho es muy curioso porque dice una frase, dice un diálogo, ¿vale? Que en inglés lo que dice es, entrega tu alma, danos tu carne y un nuevo mundo maravilloso te aguarda, lo exigimos. Que aquí yo la he visto doblada, ¿vale? Y cuando lo doblaron, lo cambiaron sencillamente a seres de carne, os espera un mundo diferente. Yo creo que las dos frases dicen cosas diferentes, ¿vale? Entonces yo por eso también Sí. quería decir, oye, a lo mejor verlo en versión original tiene su miga, ¿vale? Y en ese momento, que cuando consigue de la ONU lo que quieren, que es tener estatus de nación, por así decirlo, arrasa la ONU, dicen, es que yo lo que quería es que os humillaseis y ahora voy a dominar el mundo. O sea, es que el corto tiene su miga, ¿eh? O sea, tiene su miga a nivel de la crueldad. O sea, en ese momento es cuando ya las máquinas, obviamente, ya ha ocurrido antes, pero las máquinas ya no te caen bien. Pero en la primera parte del corto te están cayendo bien todo el rato. En la segunda ya no. Lo que pasa es que Bueno, y ahí no te dejan tampoco de caer bien. Simplemente que ves las consecuencias
de lo que les ha ido pasando, cómo contestan. Pues claro, no todo va a ser paz y flores. Exacto. Pero yo creo que es simplemente, o sea, no es que, porque a mí no me dejaban de caer, no es que me dejaran de caer bien. Incluso hasta cuando empiezan a decir, no, es que hemos encontrado, o sea, hemos encontrado la manera de tener energía. Y nos pusimos a investigar sobre eso y empezamos a generar nuestros propios humanos. Porque ellos empiezan a fabricar humanos. Exacto. Y recordad que en la película, creo que cuando habla con el arquitecto en la segunda película, le dice, las primeras versiones de Matrix eran un paraíso. Pero no erais felices. Exacto. Era O sea, como si la cabeza de los claro, humanos no pudieran no vivir estuviera en diseñado No, no. para ser feliz, ¿sabes? O sea, que No eso cuando computa. te llega, o sea, son de las cosas también a mí, por ejemplo, yo en la segunda y la tercera película me matan por las peleas interminables, las persecuciones. A mí toda la parte de acción me mata, a mí me interesa la otra parte, la que tiene chicha filosófica, por así decirlo, la que te habla del mundo. Pero claro, cuando llegas a esa parte dices, joder, es que es demoledor, es que te han creado un paraíso y lo has rechazado. Hostia, es que las máquinas, y en todo momento en Matrix, yo creo que las máquinas no son malas de por sí, son máquinas. Lo que quieren es vivir y ya está. O sea, que quizás realmente el verdadero malo de Matrix es el agente Smith, porque en teoría es un virus dentro de Matrix. O sea, es una anomalía, tan anomalía como Neo, ¿vale? Y que al final toda la Es una IA dentro de Matrix. Claro, y que esa anomalía sea la que, ese conflicto entre dos anomalías sea la que lleva la trilogía, a mí es lo que me decepcionó un poco. Que yo al final la valoro como lo que son, pero creo que se podía, o sea, lo que te apuntaba en la primera Matrix era que se podían explorar otros caminos, que quizás exploran un poquito aquí en Animatrix, un poquito en los cómics, un poquito en los videojuegos, pero no terminan de explotarse del todo. Pero yo ya creo que sí que pasamos a la siguiente, que es la de la historia del chico. Empieza en una escuela con un chico preguntándose por qué los sueños le parecen más reales que la propia realidad. Pero aquí el chico este empieza a notar como que no empieza a no distinguir entre lo que es realidad y lo que es un sueño, y le empieza incluso a parecer más real lo que es un sueño. Entonces de repente en el instituto le recibe una llamada diciéndole que sabe la verdad. Una llamada, o sea, es la típica llamada, porque aquí me parece que además suena el teléfono, le dicen que porque el teléfono está encendido, él lo apaga y vuelve a sonar el teléfono. Que es esa cosa típica de Matrix y como de terror de decir, ostras. Y es cuando le dicen que saben que le van a, o sea, que van a por él porque saben que él conoce la verdad, y entonces empieza a haber una persecución por el colegio con agentes Smith. Porque ahí empieza a llenarse todo de agentes Smith y termina tirándose por una terraza porque le terminan acorralando, y se tira por la terraza y cae, y cuando se cae, cuando se da contra el suelo, en vez de, bueno, se supone que se mata en Matrix, pero resulta que se autodesconecta de lo que es la Matrix, o sea, se despierta dentro de la cápsula esta. Que también es tiene. muy de sueño, ¿Dónde esto de están los caerte cuerpos? y despertarte. Sí, y despertarte. Y ves a Neo y a Trinity que lo recogen, dicen esto es como algo muy especial, y se lo llevan para la nave. Y ya está, este corto lo que tiene como interesante o más interesante es la idea de que alguien es capaz de liberarse o de despertarse de Matrix sin que nadie le despierte, porque claro, esto te quita lo que te decían, bueno, ¿y quién es el primero que se despertó de aquí? ¿Le sacaron? ¿Le sacó a alguien de Sion? ¿Cómo le sacó? Porque claro, le tenías que encontrar y te tenías que enchufar a Matrix. Entonces no le puedes sacar. Y esto yo creo que es la respuesta a esa pregunta o ese agujero que se queda en Matrix por ahí dando vueltas. Porque realmente tampoco le veo más. Pero que por desgracia no se explora luego. O sea, porque esto es otro prólogo también, porque este mismo chico que despierta es el chico pesado que persigue a Neo, Sí. y que tal, y que llévame a tu tripulación y tal. Es el mismo chico. Pero claro, te han contado la historia de cómo llega Matrix aquí, pero no se ha explorado. Eso luego. O sea, realmente esa pregunta que tú te haces de cómo surge primero Matrix, ¿no? O sea, dices, ¿qué haces? A ver, a mí me encaja, yo en la teoría siempre tengo lo que dice, como ha habido varias iteraciones, siempre he tenido la idea de, no, son las propias máquinas las que desconectan a los descontentos para que haya una facción tal, y que esto sea una simulación más o que sea una iteración más de Sion. Pero, a ver, a mí este corto es de los que me dan un poco igual. Aparte, sobre todo porque me está contando la misma historia que ya me han contado de Neo, pero con la diferencia de que al final se desconecta solo. ¿Vale? Entonces es un corto que, aparte, tiene un estilo de animación Y una muy rotoscopia fluido, rara. una rotoscopia rara, pero además como muy fluida, que va de un lado para otro, porque él va en monopatín durante mucha parte del corto, huyendo de los agentes. Y es un poco mareante.
O sea, tiene... Sí, además es bastante feísta, o sea, es como trazos así muy, muy gruesos, Sí. muy Sí. a rayas. De hecho, que esto venga de quien ha hecho Cowboy Vivo, pues, te extraña, ¿no? Porque dices, "Ostras, no se parece mucho, realmente, pero bueno, no sé. Yo a nivel, ya digo, creo que tampoco quizás aporta el decirte, este es uno de los primeros, ¿no? O sea, esto así es como ocurre, así es como alguna gente se desconecta, pero como luego no se explora, que quizás es lo que hace que se te caiga un poco Animatrix, ¿no? Que sí que ves algunas ideas que podrían tirar del hilo y luego no tiran de él. Entonces, bueno, a mí me da un poco igual el corto, pero hombre, tiene su gracia. Sí, yo más allá de lo de que es la idea, de que porque hay gente que está fuera de Matrix o se ha desconectado, no le veo que tenga mucho más. Vale, el siguiente corto que tenemos es el de programa, que aquí vemos a dos guerreros, este es muy manga, vemos a dos guerreros entrenando en el simulador, dos guerreros samuráis, haciendo lo típico que ves en las películas de mangas, de ninjas, samuráis, corriendo por los tejados, pegando saltos. Este es Esto el es que... Ninja Scroll. Exacto, Es Ninja Ninja Scroll. Scroll. Efectivamente, yo cuando lo volví a ver, que tampoco me acordaba de quién era, dije, joder, esto se parece a Ninja Scroll. Bien. Y entonces, entre ellos, mientras están peleando, están hablando, y se empiezan a plantear, uno de ellos se empieza a plantear si hubiera sido mucho mejor tomar la famosa pastilla roja, que es la de olvidarte de todo y seguir tú tan tranquilamente en Matrix. Y entonces uno le propone a otro el volver a integrarse en Matrix, que por qué no lo hacen. Entonces le va contando que les ha traicionado para que les vengan a buscar, que capturen la nave entera y que les vuelvan a meter en Matrix. Entonces el otro guerrero le está diciendo que no, y al final lo que se descubre es que cuando salen de lo que es el entrenador, era una prueba que la estaban poniendo los de la nave para saber qué opción iba a coger si alguien le ofrecía eso. Y ahí termina el corto, que en principio toca algo que ya tocan en la película. Con lo cual, yo tampoco le encontré mucha historia, salvo por las peleillas así de dibujos japoneses, porque es la historia de Cifra, otra vez, de me quiero salir de Matrix, porque yo antes vivía mucho mejor aquí, porque la ignorancia es la felicidad, y prefiero no saber y no estar comiendo las gachas estas que como todos los días, y estar viviendo en la mierda de nave esta, que me levanto con dolores de espalda, que está todo oxidado. Vamos, básicamente quiero comerme un filetón. Básicamente Quiero Cifra ser lo estrella que de rock y quiere es- comer un filete. Sí, sí. Además no me quiero acordar de nada, ¿eh? Quiero ser feliz totalmente. Pero pero vamos a ver, esa idea yo ya la vi en la película y ya estaba desarrollada en la película. A mí no me hacía falta otra vez, la verdad. Este es de los que digo Como yo que era historia. una historia que tenía el estudio, algo que le sobraría de Ninja Scroll y decimos, bueno, pues mira, lo que vamos aquí. Sí, vamos a ponerle diálogos, Exacto, ¿no? le Mientras ponemos están diálogos peleando, y ya vamos a está. ponerle diálogos. Exacto, Pero la imagen visual es tan fuerte que era de los que utilizaban también para promocionar la película. La tía montada en el caballo y tal. Claro, además hay que tener en cuenta que en esta época, por ejemplo, a Occidente no había llegado tanta animación como ahora. Entonces, esa animación de Ninja Scroll era muy reconocible, porque, por ejemplo, aquí en España fue lo primero que llegó. Recuerdo que cuando llegó Manga Films, lo primero que sacó fue Akira y Ninja Scroll. Creo que esas dos. O sea, entonces todo el mundo la tenía en la cabeza. La historia, como dices, es que no aporta. A ver, de hecho dices, esto ya me lo has contado. Tiene giro final, eso es interesante, ¿no? Tiene un giro final, que es lo que nos gustan los relatos de ciencia ficción también. Tiene el giro final de, no, era una prueba. Lo que pasa que, bueno, al final dices, sí, es un giro final, que es lo que está dando el aporte Matrix. El resto ha sido Ninja Scroll. Entonces, Sí, bueno. y poco más. Si queréis añadir algo más, si no... No, al siguiente, Al que siguiente. es el que es de mis favoritos. Bueno, pues el siguiente es Los archivos del mundo, si no estoy equivocado por orden. Sí, pero esto es una mala traducción. Sí, es una muy mala traducción. Porque realmente es récord mundial. Exacto. Sí, es Claro. récord mundial, efectivamente. Entonces, claro, yo de hecho, como me lo vi doblado, cuando vi que dije los archivos del mundo, dije, ¿qué me estás contando, tío? Digo, que no es eso lo que está contando. Además que cuando luego ves el corto de lo que te está contando. Sí, claro, es que te das cuenta, pero lo tienen titulado así. Sí, o sea, esto. En el propio Yo lo he escuchado en DVD, castellano y todo. lo dicen al principio, los archivos del Sí, mundo. sí, Y dices, del mundo. Pero, colega, claro, o sea, estos señores traductores, o sea, un poquito de contexto. O sea, véanse el corto antes de subtitular. En fin.
Bueno, pues la historia es de un corredor de 100 metros, de 100 metros lisos que le están acusando de haberse dopado porque ha hecho un récord y pretende demostrar que no, pues aún a riesgo de lesionarse porque por lo visto se debe esforzar mucho y debe estar con bastantes dolores y debe tener bastantes problemas. Y está preparándose para la carrera y bueno, llega el día de la carrera y se mete en la carrera y hay un momento en el que se lesiona durante la carrera. Pero está tan concentrado y está tan... está con tanta decisión por seguir que de repente empieza a correr otra vez y gana. Y hay por un momento que él no despierta como en el chico, pero sí empieza a notar como que hay algo raro. O sea, él descubre por sí mismo que empieza a ver los cartones del decorado. Que las leyes físicas en Matrix se pueden romper. Se pueden hackear. Ujú. Exacto. Y entonces, bueno, el final es un poco así, porque ves que al final se queda como parapléjico. Sí, pero antes bueno, bate el récord. O sea, llevan diciendo durante todo el episodio bate que... el récord porque gana. Exacto, sí. Llevan diciendo durante todo el episodio es que no se puede bajar de 9 segundos y tal, 9 segundos, y el tío hace un récord de 8,70 y algo. O sea, es lo que ha dicho Richard. O sea, rompe las leyes de la física. O sea que entonces Usain Bolt ha descubierto el secreto de Matrix, ¿no? Entonces vemos que la última escena es un poco así porque le vemos que está como parapléjico, está en una silla de ruedas, pero a la vez le oyes decir libre porque es como que ya sabe que todas esas reglas que tiene encima las puede dominar o las puede tocar o modificar según a él le convenga. Y esta es la historia de este corto. Que bueno, que está interesante precisamente porque sí que es una cosa que realmente en Matrix te la explican, porque te explican que tú puedes romper las reglas, pero realmente tú ves que en Matrix romper las reglas cuesta. La gente se entrena, pasan por el entrenador y es lo que dicen. Nadie pasa la prueba del salto la primera vez. Y realmente no la pasa ni Neo. Entonces, claro, es como que tu mente está anclada en esas reglas y que aquí alguien por sí mismo las logre romper, pues yo aquí sí le vi un plus, que a lo mejor ahora no me parece tanto, pero en su momento sí me parecía ahí bastante importante. Sí que vienen a decir que una vez que has salido de Matrix, te es más sencillo romper las reglas de la física dentro de Matrix. Porque luego cuando vuelven a entrar son prácticamente superhéroes todos. ¿Vale? Yo creo que es como cuando miras los famosos libros de 3D. Que eran que tenías que mirar y tenías que mirar como más allá del libro. No lo ves hasta el momento en que lo ves. Una vez que lo ves, sí. ya lo ves y ya ves todos seguidos porque ya le has cogido el truco. O sea, tu mente ya ha entendido cómo funciona. Yo no he logrado hackear Matrix con los libros esos del ojo mágico. Sigues en Matrix. O sea, yo he visto 2 en toda mi vida y lo he intentado. Y mira que ahora en internet pues tú buscas en Google y te salen mogollón para probar y tío, o sea, es una de mis frustraciones. Hablando del corto, que yo sé que es uno de los favoritos de Cristian, a mí este es uno de los que menos me gusta por el estilo de animación que tiene, que no es malo, no puedo decir que sea malo, pero me parece que juega tanto con la exageración, con esa manera de correr, los músculos, tal, que me está sacando un poquito, ¿sabes? Pero bueno, también es cierto que en toda Animatrix hay muchos estilos de animación diferentes y yo tiendo más al realismo. Este es el más feísta de todos, yo creo. Junto con el último, el de Matriculado. Pero yo qué sé, porque a lo mejor por estar acostumbrados ya a Ion Flux, ya habíamos visto esa animación antes, no nos choca tanto. Pero este reconozco que es el más feísta de todos. O sea, manos enormes, las caras muy exageradas y tal. Pero a mí es que, ya te digo, estoy casi convencido que el director o el estudio que hizo este corto es el mismo que el de Red Line, que es una de mis películas favoritas. Y la película, si la veis, es exageradísima. Y aquí la escena cuando está corriendo es exageradísimo, son músculos a punto de reventar. Me parece muy exagerado y esa exageración me gusta en la animación. A ver, y la animación está muy bien. Yo tengo que reconocer que está muy bien. Lo que pasa que a mí el aporte que es que el atleta es capaz de hackear Matrix a base de pura fuerza de voluntad, porque es pura fuerza de voluntad,
Me parece interesante, pero no. Tampoco me parece que aporte tanto, ¿sabes? Pero bueno, también es cierto que luego vamos a pasar ahora a mi favorito, y mi favorito tampoco aporta una castaña, las cosas como son. O sea, yo creo que esto va un poco también de gustos, ¿sabes? Entonces, según te entren los cortos. Pero vamos, o sea, sí es Es cierto que yo que. creo. Dale, dale. Termina. No, que es eso, que sí, que ese aporte es interesante. Lo que pasa que creo, a mí me hubiera gustado más que me hubieran contado en otro contexto. Que a mí este Claro, es contexto que, de la competición es lo que no me atrae. bueno, es que yo creo, yo en general, lo que le he visto ahora, por eso hablábamos antes, yo lo que le he visto a Animatrix es que al final lo que me he ido dando cuenta es de que no tiene tanta enjundia por sí misma, sino que es como cositas que añaden o ideas que ya habían en Matrix y te las retuercen un poquito más, pero no te van a ningún meollo, ni te atacan nada que sea nuevo, que sea muy, muy interesante, que lo puedas agrandar o que puedas abrir una vía por ahí. Pues aquí puedes abrir melones hasta aburrirte. Y sin embargo, Animatrix no te abre ninguno que digas, ostras, lo que acabas de abrir, tío. Que aquí te daba para otra saga. Y podían, porque tienen ideas buenas y Matrix da para mucho, mucho juego en eso. Sí, pero al final lo que hicieron con la trilogía, con Animatrix, incluso con la que han sacado ahora, es demostrarnos que realmente no tenían muchas más ideas más allá. Realmente, o sea, realmente tenían. El mundo estaba muy bien construido, yo creo. O sea, las leyes de esta ficción estaban muy bien parametrizadas, pero no se salía. O sea, no tenían. eh, yo creo que en la mente de los fans había más posibilidades de expandir que en la mente de los creadores. Ese es, creo que Tenían es hecha el. tenían hecha la primera. Y es la que tenían redonda, y la que Exacto. tenían. Y ya está. Lo Y demás. fue ampliar lo que ya tenían. Realmente Y, no aportaron mucho más, creo yo. ¿Vale? Porque, a ver, yo, por ejemplo, yo que también tengo los cómics, en los cómics tampoco hay una locura que digas, oh Dios mío, esta idea sí que por aquí se puede tirar. Los cómics al final es como coger Animatrix y llevarlo a cómic. Son historias cortas en las que diferentes autores dan su visión. Ya está. Y su visión suele ser sobre lo que ya hemos visto. También es cierto que cuando sale Matrix es que nos vuela la cabeza a todos los aficionados. Y yo creo que a muchos creadores también, pero nos vuela la cabeza sobre eso. O sea, nos centramos mucho en lo que era Matrix, en lo que planteaba Matrix y en muchos casos también en lo estético. O sea, de hecho, en la parte de los cómics hay muchos cómics que son pura estética y que realmente no aportan nada más allá de volver a ese mundo que es tan flipante, bueno, no nos olvidemos que G-Matrix en su momento fue la molonidad Sí. por excelencia. Porque es que Exacto. yo no recordaba que nunca de una película hubieran vendido las gafas en las ópticas. Y es Las que me dejó gafas. flipado. Claro, que veías las gafas del Neo, de Trinity y de Morfeo. Exacto. Y dices, ¿qué me estás Las gafas, contando? los teléfonos móviles. O sí, A ver, que yo en mi primer viaje a Londres todos queríamos el teléfono con tapa. Claro, que yo en mi primer viaje a Londres me compré un guardapolvos de cuero. ¿Vale? O sea, es que, y de hecho, sobre todo si te movías en ciertos ámbitos de nosotros aquí en Madrid, el mundo de lo que se llamaba el gotiqueo era increíble. O sea, es que de repente todo el mundo llevaba faldas de cuero, guardapolvos de cuero, petos de cuero, todo. O sea, de repente se pasó de la tela del New Romantic al cuero de Matrix. O sea, directamente. Sí, sí. Blade también hizo mucho daño en ese sentido, hay que reconocerlo. O sea, Blade, esa primera escena de la primera de Blade, marca también la estética para mucha de la gente que se movía en el ambiente gótico de las grandes ciudades. O sea, eso yo creo que también es cierto. Y el cuervo no quiero contarte tampoco. Es que, Sí, vamos, bueno, yo te digo. Es que se juntaron. Es la trilogía, la sagrada trilogía Sí. de la cuero. chaqueta de cuero. Del negro. Sí, la chaqueta de cuero y el molonismo. Exacto, Sí. claro, o sea, y son lo que son. Entonces, claro, era un aspecto que estaba ahí, ¿sabes? Yo creo que Matrix además llega en un momento, a mí me parece que es un momento muy acertado para recoger todo ese desencanto de la generación Z, que se les estaba vendiendo desde los medios de sois la generación perdida, que no tenéis futuro porque ya está tierra quemada, ¿no? Tristemente, lo que nos han demostrado los 2010, los 2020, es que la Tierra estaba más quemada todavía. O sea, yo la generación de ahora no sé ni cómo llamarla. O sea, yo por suerte... No, esta es la generación Z, la anterior era la generación X. Yo por suerte creo que soy un poquito antes de la generación X, ¿sabes? Yo soy un hijo de los 80, nos guste o no. Yo creo que los que estamos aquí somos hijos de los 80. Y al final era esa necesidad de la sociedad de encasillar a la juventud de poner una etiqueta. Matrix lo que les dijo es, ojo, no estáis solos, es que hay muchos como vosotros y en el fondo somos un grupo que tenemos intereses Claro, comunes. eres especial y puedes salir de lo que es la normalidad.
Exacto, exacto. Y además darle un cauce a tu rabia de cuando sientes que el sistema va en contra de ti. Luego te das cuenta de que el sistema va en contra de todo el mundo, realmente. ¿Sabes? El sistema va solo. El sistema sí que es un Matrix dentro de nuestra sociedad. O sea, y es muy difícil hackearlo realmente. Bueno, pues vamos ya con el siguiente, que es Más allá. Más allá va de una chica que está haciendo, no me acuerdo si estaba haciendo fotos, estaba con el móvil, alguna cosa de estas, y se pone a buscar a su gato que no ha vuelto para comer. Entonces, mientras está buscando al gato por la ciudad o por el pueblecito en el que está, llega como hasta una casa que se supone que en esa casa suceden cosas raras. Lo que diríamos la casa embrujada por excelencia. Entonces, cuando llega allí, ve que en la casa hay bombillas rotas que se arreglan. Ve a los niños que están jugando allí, porque además ves que los niños están jugando como locos, se lo están pasando teti completamente, porque tiran las botellas para que se rompan y se recomponen, se ven sombras raras, se tiran, que eso molaba mucho, se tiran como para caerse y se paran justo antes del suelo. Vamos, los niños se lo están pasando ahí como locos. Y entonces de repente ella se pone a ver todas las cosas con los niños, pues los niños le empiezan a enseñar todo lo que pasa en esa casa. De repente empiezan a cerrar la casa y empiezan a decir que están viniendo los de control de plagas, me parece que era. Llegan los de control de plagas, que se sobreentiende que son agentes Smiths, y vacían la casa y la tiran, y la chica va al día siguiente y ahí hay un parking, me parece. Han construido un parking. Sí, es un parque. Y ya está. Y esto de hecho, es la historia del déjà vu de Matrix. Y de hecho están los niños en ese parking intentando volver a jugar y ver que ya no pueden jugar. ¿Sabes? Realmente es coger el concepto del fallo en Matrix, que ya nos enseñaron en la primera película, y llevarlo a un corto. Llevarlo a lo paranormal, pero tampoco me... Más que lo paranormal, diría lo mágico incluso. Porque el recuerdo que tenía yo de este corto es que era muy Ghibli. Pero hasta el punto de pensar que la animación era muy... Luego cuando lo he visto no es tan Ghibli. Es más... La animación es muy Otomo. Porque es el equipo que ha jugado, o sea, que ha animado muchas cosas. Claro, pero yo recuerdo... a mí me sonaba mucho... O sea, yo el recuerdo que tenía era, pues yo qué sé, un Porco Rosso, un Kiki... A ver, los niños son un poco Ghibli. Los niños son un poco Ghibli, pero luego, por ejemplo, ella, la adolescente, no lo es para nada. No, para nada. ¿Sabes? De hecho, en algún momento incluso tiene una animación un poco de... No animación, sino cómo perfilan sus rasgos es un poco deslavazado y tal. Pero sí que tiene ese componente de magia asociado a los niños. Que yo creo que por eso es por lo que me encanta, ¿sabes? Porque es como que los niños saben ver dónde están los fallos de Matrix y aprovecharlos para jugar. Y mientras están jugando los niños, que te dicen que llevan jugando aquí toda la vida, no ha habido ningún problema, pero cuando ha llegado el adulto, el adolescente, la chica que debe tener pues entre 16 y 18 años, es cuando de repente han saltado las alarmas en Matrix de, ojo, aquí hay un fallo en Matrix, vamos a enviar a los agentes a que lo eliminen, ¿no? Quizás lo único que adelanta, sí que adelanta lo que veríamos luego en las secuelas de lo paranormal, ¿no? De que hay ciertos elementos que son vampiros, son fantasmas, son tal, que a mí es algo que siempre me ha chirriado un poco en Matrix, ¿sabes? O sea, siempre fue una cosa de aquí estáis intentando mezclar, o sea, aquí el transmedia se os ha ido de las manos. A mí no me hace falta que me digas que esa gente son unos fantasmas para que me digas, no, son un programa que se puede convertir en intangible, ya está. Que tiene ciertas capacidades. Exacto. Pero aquí quizás sí que lo está adelantando un poco, pero solamente con la frase que dice, no, es la casa embrujada. Ya está, nada más. O sea, a mí, sobre todo lo que me gusta es que creo que es un corto que tiene mucha inocencia y que en la mayoría de los cortos tienen un pozo, este también, ¿no? Tienen un pozo de desesperanza, ¿no? Porque todos terminan diciendo, no, si es que al final Matrix controla el sistema y todo lo que sea bonito te lo va a cortar, pero aquí no sé. Pero ¿no? Es que aquí Matrix también controla al final el sistema, porque al final te cambian el parking. Pero claro. Yo, por ejemplo, también es uno de los que también se me ha caído más, porque a lo mejor es por eso, porque en su momento lo oí más con ese componente mágico, pero por ejemplo ahora lo achaco más al componente paranormal, al componente del fallo de Matrix, que lo haces como pues a las cosas que suceden raras, que es lo que ves en los típicos programas de este tipo de cosas. Pues que es como un fallo en Matrix, porque además en Matrix el déjà vu ya te lo dicen que es un fallo en Matrix. Sí. Estás hablando de un déjà vu. Que ya es, y de hecho, dices, bueno, es que lo has vivido otra vez, claro. Pues eso es un fallo. Y no es mágica ni nada, es como algo así, un ente.
Y de hecho, a mí una de las penas de Matrix es que esa idea del déjà vu no se explora en absoluto luego en las secuelas, ¿sabes? O sea, la idea de poder a lo mejor intentar utilizar el que tú te has dado cuenta de que hay un fallo en Matrix, que realmente ellos no te dicen ha habido un fallo en Matrix, sino lo que te dicen es han cambiado algo. O sea, porque cuando ocurre en la primera película, cuando ves por segunda vez el gato, es cuando el resto se ponen en alerta porque dicen, ojo, han cambiado algo. Aquí no es que haya cambiado algo, aquí es un fallo que está ahí. Lo que pasa es que no se han dado cuenta todavía. Creo que eso sí que se podía haber explorado quizás un poco más, ¿no? El decir, estos pequeños fallos en Matrix se pueden utilizar por parte de los humanos, de la resistencia, por llamarlos de alguna manera, para sacarle partido. Pero realmente al final mi sensación es que el único sitio donde se explora es aquí, que me encanta porque tiene un componente de inocencia que me gusta, pero me parece una oportunidad perdida no haberlo explorado más, no en este corto, sino en toda la saga. Sí, es más o menos lo que te estaba diciendo, pero bueno, ¿alguna cosa más? ¿Tú, Cristian, algo más? No, también me parece eso, tanto en animación como en historia, de los mejores. Por todo esto, por el rollo de que haya metido niños, que es algo que en ninguna de las películas sale. Los Sí, niños es brillan por verdad. su Bueno, sí, ausencia y esta es en la 1 sí sale un niño, que es el que te dice el de la cuchara. el de la Bueno, vale. Sí, pero ese niño es muy repelente, las Sí. cosas como son, ¿eh? Además, O sea, dudo de sí, que sea bueno. un niño, lo mismo Pero es. es que es un niño que ya domina Matrix, Sí, tío. sí. aunque hay también una niña, quiero recordar, que está jugando con unos cubos. Creo que habían el- varios. el- Cuando llega No, a lo la que casa es de la. al oráculo. El del oráculo hay varios Cuando niños. son todos niños. El único que es mayor es Neo. Pero a mí Porque además siempre también- me da la impresión de que todos esos niños son inteligencias artificiales. Porque la oráculo se supone que era otra inteligencia artificial. Pues mira, ahí tenemos otra cosa Es, que no es- habíamos es pensado. otro melón que se puede abrir, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, al final, si partimos de la teoría de que todo lo que ocurre en Sion es otra capa de simulación donde están manipulando, a ver, el oráculo vende que ella está del lado de los humanos, pero al final de la trilogía habla con el arquitecto y es un juego que tienen entre ellos. Exacto. Son como partidas de ajedrez, con lo Sí, cual es. dices, pues tampoco eres tan trigo limpio. Es un poco como Dios y el demonio en algunas representaciones, ¿sabes? Que siempre tienen. ¿Qué película era esta? Que había una partida de ajedrez entre Dios y el demonio. El séptimo sello, El ¿no? séptimo sello. Era- Bueno, no, no, es era entre la y- muerte, sí. Pero en la idea es Sí, parecida. Además, el arquitecto va de blanco, Exacto. el oráculo suele ir de oscuro, o sea, eso lo hemos visto, eso lo vimos en Lost, por ejemplo. En Lost había una representación de blanco-negro también, o sea, son cosas, al final, pensamos que Matrix ha influido menos de lo que creemos, pero Matrix ha influido mucho en muchos productos a posteriori, ¿sabes? Bueno, pues ya el penúltimo corto que hay es el de la historia del detective, que es de un, como el nombre dice, es de un detective al que le entra el encargo de encontrar a Trinity. Y él sabe que ha habido ya varios detectives que lo han intentado, pero que todos han acabado mal. Todos han acabado muriendo o medio locos. Entonces, él se llega a comunicar, si empieza a seguir pistas, se llega a comunicar con ella y queda con ella al final en un tren. Trinity le saca un parásito del ojo y una vez que habla un poco con él y el tren se empieza a llenar de agentes. Y hay un momento que, claro, el detective se empieza a transformar en un agente y Trinity le dispara para que la gente no salga ahí. Y ahí directamente Trinity se va y el detective se queda esperando a los agentes. Y ahí se acaba toda la historia. Que este es otro que tampoco le encuentro mucha chicha y aparte la animación tampoco es que me vuelva loco. No sé vosotros. A ver, a mí me pasa igual. A mí esta historia no me dice nada y la animación le veo el valor de que ellos están intentando dar una textura como de película, de cine negro, de algo por el estilo, pero este es de los que peor han envejecido, yo creo. No, a día de hoy no funciona. Y en su día tampoco me llamó la atención. Es que es muy burdo Entonces, esto de que parezca eso, una película de género noir. Te lo están echando a la cara. Mira, Sí. el detective tiene pinta, se parece a Philip Marlowe. Sí. Todo lo que utiliza, los elementos que utilizan, que en Matrix también se veían, en la película también se veían y tal, pero aquí esa textura que le dan como de suciedad y tal, de películas de los años 30. O sea, todo es tan y lo burdo. único para ver a Trinity. Exacto. Pues bueno, en estos cortos y que no tampoco- te lo pide. Claro, y que tampoco la reconoces tan claramente. Aquí porque en el doblaje han usado a la misma actriz de doblaje de Trinity, pero realmente cuando tú la ves,
Es que decir, Carrie Ann Moss tiene unos rasgos faciales muy característicos. Y no son. Aquí es que la animación parece que se ha hecho un poco deprisa y corriendo, ¿no? Porque todo está como un poco definido. Y no termina de. A mí no me termina Este es de los otros que también parece que tenían la historia por ahí. Y dijeron, ¿qué podemos meter? Pues, mete a Trinity. Y ya está. Porque tampoco la verdad es que no tiene mucho más. Sí, Así que si queréis pasamos ya al último, Adelante. que es el de Matriculado. Que bueno, Matriculado es... vemos a una tripulante de un deslizador que la están persiguiendo 2 robots y termina llegando a una casa donde hay otro robot, pero que está preparado para matar a los robots que vienen. Aquí ya... Y que tiene el ojito verde. El ojo verde, es lo que iba a decir, que tiene la luz verde, que ya lo ves y dices, ¿eh? Además es curioso siempre porque... tiene la luz roja. Claro, pero es curioso porque el verde está asociado al color de Matrix, ¿vale? Pero este robot tiene el ojo verde y sin embargo todos los robots que hemos visto en Matrix, en el mundo real, que tiende más a los tonos azules, tienen los ojos rojos, también es cierto, un poco por la escala cromática, por cómo son colores complementarios y tal. A mí eso es una cosa que cuando veo este corto es cuando digo, ¿por qué no han usado a lo mejor un color naranja, otro color? No, han utilizado un color verde. No sé si hay una intencionalidad o no, pero es curioso el verlo. Sí, bueno, aquí es que este corto con los colores también tiene sus ratos. Con todo. O sea, este corto es para verlo en un estado de conciencia alterado, ¿eh? Sí, O sea, sí. madre mía. Bueno, pues cuando han matado a los robots, ves que salen un grupo de humanos, los cogen y se los llevan como para lavarles el cerebro, o sea, para hacerles una reprogramación. Y ves que los conectan como una especie de entrenador. Pasa que este entrenador, en vez de tener un tatami, como todos los demás, como debe de ser, no, este tiene una simulación psicodélica de mucho cuidado. Y una discoteca ahí de, Sí, Es aquí... es como una realidad virtual de psicodelia pura. Y aquí lo que intentan es como entrar dentro de la mente de los robots para enseñarles como una especie de amor por los seres vivos. Que aquí sé que había un trozo que me recordó a Neuromante, porque había un momento que era como lo del hielo negro. Cuando estaban hackeando las redes, lo de que metían los virus y el hielo negro, y hay un momento que es muy parecido, cosa que yo cuando lo vi dije, ostras, esto es referencia casi seguro. No sé a quién le oí comentar que, o sea, han utilizado tantas cosas de Neuromante en un montón de películas que el día que vayan a hacer una película de Neuromante es que no va a tener ningún sentido, porque... Nos va a sonar a todas, ¿no? Exactamente, Claro. va a decir todo el mundo, esto lo he visto ya aquí, esto ya lo he visto aquí, esto ya lo he visto aquí. A ver, de hecho el proyecto de Neuromante lleva en el famoso infierno de desarrollo, que lo llaman, lleva años. O sea, hay guiones de Neuromante, pero nadie se atreve. Es que, de hecho, creo recordar que hubo un posible proyecto que lo había cogido el Darren Aronofsky en su momento más hardcore, ¿vale? Que podía haber sido eso, telita marinera, ¿eh? Ahora ya me parece complicado, creo. O sea, sobre todo porque el cyberpunk en su momento fue una idea muy revolucionaria que por desgracia ha pasado de moda. O sea, el problema es que se ha quedado atrás. Ahora mismo es retrofuturo casi. No estoy tan seguro de que haya pasado de moda, es que nos la hemos comido. No lo hemos comido. Es que lo del high-tech, low-life, es que ya es realidad casi. Sí, de hecho, el propio autor William Gibson lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Cuando le empecé a preguntar con sus últimos libros están ambientados en el presente, tiene cosas sobre gente que persigue tendencias de moda y cosas pues, por el estilo, ¿vale? Y le han dicho, ¿pero por qué has dejado de escribir ciencia ficción? Y él ha dicho, no, yo no he dejado de escribir ciencia ficción. Lo que pasa que es que el mundo real me ha cogido. Y ahora yo escribo, ya lo que escribo, ya escribía ciencia ficción en los 80 y sigo escribiendo de lo mismo, pero es que ya estamos ahí, ¿sabes? También es cierto que, bueno, a ver, la carrera de William Gibson es un poco cuestionable. Yo creo que sí que tiene unos cuantos... su gran idea es la trilogía del Sprawl, o sea, lo que es Neuromante, Conde Cero, Mona Lisa acelerada. Creo que sí que es muy revolucionario, pero el problema del cyberpunk es que fue asumido por una generación y fue sobreexplotado. Y hubo un momento en que dejó de tener interés, por así decirlo, ¿vale? Y de hecho Neuromante, William Gibson se ha dedicado a otras cosas, se ha dedicado, lo que digo, a escribir cosas que tienen mucho más que ver con la sociedad, con las corporaciones, pero claro, las corporaciones de Neuromante no éramos conscientes de que fueran tal cual en los 80, pero es que ahora ya sí lo somos conscientes. O sea, yo creo que ya estaban en los 80, lo que pasa es que no lo sabíamos. El problema es que ahora ya lo sabemos, pero claro, la sociedad de la información ahora mismo es
fluye tan rápido que el propio William Jason ha dicho, no, yo ya no necesito irme al futuro para contar lo que quiero contar porque ya está aquí. Sí, el futuro ha llegado. Pero bueno, nos habíamos quedado en que... bueno, sí, el sueño bueno, la especie de programación psicodélica que tenían para implementarles a los robots que los seres vivos no eran los enemigos. Entonces, de repente, este sueño se ve interrumpido porque llega un ataque de centinelas en lo que es en la realidad y ves que mueren todos, van muriendo todos según en la escena de acción, pero el robot al que estaban intentando cambiar la programación todavía sigue más o menos un poco, sigue vivo e intenta conectarse a la chica que le estaba programando. Y entonces para salvarla. Pero la chica se aterroriza y en ese momento mueren los dos. Es que el final es terrorífico, yo creo. Es demoledor. El final es terrorífico. O sea, la chica se da cuenta que está atrapada en la simulación con el robot. En la mente del robot. Para siempre. Claro. Exacto, sí. Y fíjate, yo creo que que es con el que probablemente, a ver, no voy a decir que es con el que más problemas he tenido, pero he tenido muchos problemas con él porque el estilo de animación que en su día me gustó muchísimo, porque a mí Ion Flux, que es lo que ha hecho el director lo que hizo anteriormente, a mí me flipa muchísimo. En su día esta animación me parecía que era muy puntera, pero ahora la he visto un poco tosca. Y sobre todo cuando llegas al momento psicodelia, ¡buf!, te satura. Te satura por todos lados. O sea, es una cosa que se llega a convertir en una cosa incómoda de ver, ¿vale? Pero creo que es el que aporta más ideas interesantes, realmente. O sea, la idea hay algunos humanos que lo que quieren es, no sé si con una intención de vamos a utilizarlos o vamos a liberarlos, pero están reprogramando. De hecho, es muy interesante que al robot le ponen un pincho en la nuca, exactamente como si fuera un humano. Tiene cosas. Me gusta el juego de cuando aparecen al principio los dos robots que tienen una forma y luego de repente como que se dan la vuelta, se ponen boca abajo y de repente tienen otra. Pero es la misma forma, realmente. Y me parecen muy imaginativas las formas que tienen estos dos robots. Porque una de las cosas que tiene Matrix es que tú al final has visto 4 modelos de máquinas. Y realmente creo que aquí en Animatrix sí que vemos más modelos de máquinas. ¿Vale? Cierto es que a lo mejor en los diseños conceptuales, en los cómics, ahí sí que se explora y se ven más modelos de máquinas. Pero realmente aquí es donde de repente hemos visto 2 máquinas completamente diferentes que a mí me parece que tienen un diseño súper chulo. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, la parte de psicodelia para mí lastra un poco lo que es lo que te están contando. Sobre todo porque te están poniendo desde el punto de vista de lo que está viendo el robot. Entonces, claro, muchas veces tú dices, no entiendo lo que estoy viendo, pero ¿por qué? Porque el robot no entiende lo que está viendo. Pero me parece que esto es lo que aporta y que creo que a lo mejor es una idea que ya estaba ahí en la mente de las Wachowski y que en Resurrections la han metido, pero al final lo que han hecho ha sido un guiño de no, ahora algunas máquinas colaboran con nosotros. Y se han quedado un poco ahí, no te lo han explicado. Creo que esa era una vía muy interesante, ¿no? El decir, te hemos enseñado un conflicto, ahora te vamos a enseñar la vía intermedia. Y yo creo que el problema de Resurrections es que tiene algunas ideas buenas que no aprovecha y se va a lo meta para hablar al fan y decirle, tienes ya, como mínimo tienes 40 años, probablemente tienes 50, pasa página. Exacto. Yo lo que saco de Matrix Resurrections es que lo que me está diciendo con todo ese rollo meta es pasa página ya. Y sobre todo, yo creo que está hablando mucho a los grandes estudios de pasar página, empezar a hacer cosas realmente nuevas, interesantes, dejar de volver a la misma franquicia una y otra vez. ¿Sabes? Un mensaje que yo, por cierto, muchas veces lo he comentado a mis amigos, incluso alguna vez en redes sociales. Yo es un mensaje que le quiero lanzar al señor Ridley Scott. Por favor, deja ya las franquicias. Déjalas ya. O sea, al pobre, y luego cuando intenta algo nuevo se le echan encima. Ya, bueno, pero a ver, si las cosas que hace nuevas son interesantes, sí. Pero, tío, deja ya Alien, deja ya Blade Runner, o sea, es que... Yo creo que eso vuelve recurrentemente a lo que le dio la fama y tal, cuando ve que otras cosas que él querría que funcionasen bien, pues no funcionan tan bien. Claro, pero bueno. Pero ya te digo, yo creo que este corto sí que aporta algo interesante. Por lo menos a mí me parece. Lo que pasa que me parece que es el que peor, de los que peor me han envejecido. Quizá junto con el del detective, ¿no? Que ya... Este en su día sí me parecía bastante puntero, pero a día de hoy, me ha costado verlo, ¿eh? Me ha costado llegar hasta el final. Bueno, y también tiene lo del final, que claro, que te están diciendo que tú sí puedes reprogramar un robot, pero tú meterte, o sea, que a ti un robot te venga a reprogramar, no. Sí, es también un concepto muy
¿vale? Somos humanos, pero seguimos teniendo la prepotencia de que te estoy salvando, pero a lo mejor no te estoy salvando. A lo mejor es que estoy haciendo lo que yo quiero que hagas. Ya está. Y por eso me viene bien. Sí, te estoy reeducando, ¿no? Efectivamente. Te estoy reprogramando, básicamente. Pero no quiero que tú lo hagas conmigo. Y Claro. me acabo de dar cuenta de que lo vas a hacer. Exacto. Y quizás también tiene en esa teoría que tú me abriste un poco los ojos, Javi, de la realidad es otra capa de simulación. Ostras, es que aquí, claro, es un melón muy tocho, ese, realmente, aquí, porque dices, ostras, claro, si esto es otra capa de simulación, estos robots que están reprogramando, los están reprogramando en una capa de simulación, con otra capa de simulación dentro para... Sí, pero tampoco nos vengamos a... Porque esa es mi paranoia mental. No, pero encaja. Yo no creo que lo tenga ni las Wachowski ni nadie en la mente, o a la hora de hacer Reloaded, ni ninguna de estas. No, es simplemente, pues esas son las de los fans, que cada uno tiene su teoría y es como los culos, cada uno tenemos uno. Y a cada uno nos gusta el nuestro. Claro. Bueno, yo más bien diría que todos apestan. Pero bueno. No, de todas maneras, sí es cierto, no sé si a lo mejor Cristian estará de acuerdo, que realmente yo creo que una de las cosas maravillosas que trajo Matrix es que cada uno teníamos nuestra propia teoría y nos dio para hablar con mucha gente, cada uno de nuestra propia teoría. ¿Sabes? Que creo que quizás cuando sacaron la segunda y la tercera peli, lo que hicieron fue poner esas teorías sobre la mesa y decirte, es que esto que tú habías pensado, no. Y es una pena. Porque yo, por ejemplo, lo he comentado alguna vez contigo, Javi, yo no quería ver Sion. Yo ya me había hecho una imagen mental de Sion y cuando vi Sion, dije, a ver, me vale, pero ostras, esta gente son un poco spunchers que se dedican a hacer rapes en cuevas y había cosas que no me terminaban de funcionar, porque luego estaban las máquinas también allí, ¿no? O sea, tenían mechas. Yo no necesitaba ver esos mechas, por ejemplo, para que me funcionase Sion. Y sin embargo, ya de repente me dijeron, no, esto es Sion. Y me tuve que quedar con ello. Por ejemplo, en Resurrections, que te sacan, no recuerdo, no se llama Sion, se llama de otra manera la ciudad que te sacan, no recuerdo cómo se llama, me funcionó un poco más. Aunque también tenía mucho de filosofía budista y tal y cual, que creo que... Entonces, no sé, yo creo que una de las maravillas de Matrix, y no sé si estáis de acuerdo con vosotros, es que cada uno te podía generar muchísimas teorías, ¿no? Y al final yo siempre he visto Animatrix como eso, ¿no? El darle a otros creadores la oportunidad de decir, vale, pues, ¿qué te apetece contar de Matrix? Ya estoy de acuerdo. No creo que el relativo fracaso de la trilogía de Matrix es porque después de ver la primera todos nos imaginamos cosas que eran mucho mejores o que nos gustaban más que lo que realmente al final se plasmó. Entonces, pues eso. De tus expectativas a lo que luego realmente encuentras, nunca se van a. O sea, nunca vas a poder hacer una película que guste a todo el mundo. Pero yo recuerdo una amiga que me decía, joder, si es que lo tenía muy sencillo. Claro, pero Cristian, Matrix yo creo que sí. Matrix sí, claro, pero porque deja suficientes cosas al aire para que, es lo que dices tú, cada uno se pueda montar la película después. Imaginar cómo va a ser Sion, imaginar cómo es la guerra de las máquinas, cómo va a ser, continuar todo a partir de ahí. Y luego eso, como se plasma después en la segunda y la tercera, pues creo que nadie se imaginaba que fuera así. Me recuerdo una amiga que me decía, si lo tenían muy sencillo. Si en la segunda podían haber hecho lo mismo que en la primera. O sea, del rollo de seguir yendo con luchas en plan película de Hong Kong y tiros. Pues sí, era la manera que decía ella, que quería ella que podía hacerse. Pero con esto digo es que eso, cada uno de nosotros teníamos una idea suficiente, porque la primera dejó las cosas suficientemente al aire como para que todos los fans pudieran tener su propia teoría o se imaginasen cómo continuarían las cosas a partir de ahí. Sí, además iba dejando melones por donde claro. que pasaba. Es que te ponían en el jardín y te decían, te hemos abierto la puerta, pisa el jardín todo lo que tú quieras y meteros todos a jugar. Pues claro, te iban soltando cositas, te iban por todos los lados y claro, daban mucho para hablar porque te daban para hacer teorías de absolutamente todo. Pero también es cierto que quizás no supimos verlo, pero la primera Matrix ya anticipaba lo que iba a ser después. Porque para mí la primera película de Matrix termina cuando Neo cuelga el teléfono. Ahí. Cuando sale volando es cuando dices, uy, ahí ya te estaban anticipando lo que íbamos a ver en Revolutions, que era llevar el molonismo al extremo, ¿no? En las peleas interminables, el voy a meter chorro mil agentes Smith en una pelea, la persecución de la autopista, sí, que es una maravilla de cine de acción, pero es que me parece que todo eso que meten en Matrix 2 y 3 corta el ritmo muchísimo. Y yo al final... Sí, porque si terminaba como termina Matrix, que es
que estás viendo cómo van pasando las letras verdes porque están intentando buscar el número de teléfono y de repente se paran todas y lo que te dice Neo es, os voy a enseñar un mundo sin Matrix. Entonces tú supones que cuando cuelga es que Matrix se apaga, entonces todo el mundo se va a despertar. Lo que no te imaginas es que todo el mundo va a seguir metido ahí en Matrix dando vueltas y que unos pocos son los que están en Sion intentando liberar claro. que no es liberar, es sobrevivir. Claro, No es ni liberar a la humanidad. Es que Matrix era una peli que se hizo, yo creo, con el espíritu de que fuera película única, con posibilidades para hacer más. Yo creo que dijeron, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y cuando vieron el pelotazo, dijeron, bueno, venga, vamos a darle la 2 y la 3 y que hagan lo que quieran. Yo creo que el productor dijo, aquí hay una mina de oro y la vamos a explotar hasta que no dé más leche. Así Bueno, de claro. de hecho, eso es lo que hace Matrix Resurrections, básicamente. Eso es lo que han hecho. Y te lo dice a la cara, ¿eh? Además es que hay un momento en que te dicen, porque hacen la metáfora con que Matrix era un videojuego, pero hay un momento en que te dicen, no, es que nos han dicho que iban a hacer una continuación del videojuego y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Lo que pasa que a mí me parece que lo que puede haber fastidiado mucho a los fans de Matrix es que las Wachowski se hayan reído un poco de todos nosotros y de los productores, porque lo han hecho realmente. Bueno, en este caso está solamente Lana, creo. La otra está de productora simplemente, pero básicamente han dicho, sí, lo vamos a tocar nosotros, pero a ver quién es el majo que viene detrás y lo coge. Y aún así yo creo que Matrix Resurrection deja la puerta abierta. Yo creo que la deja abierta. Porque tienes una nueva tripulación, tienes una nueva ciudad, tienes... Sí, pero o sea, las ideas que tienen buenas en esa película en particular, las ideas que tienen buenas, que es la tripulación, o por lo menos para mí, que es la tripulación y la idea de que hay máquinas y humanos que están colaborando entre ellos, con lo cual ya no tienes dos bandos. Ya tienes dos bandos y un tercero, que está haciendo de bisagra. Es lo más interesante que tenía y realmente es lo que menos utilizan y lo que menos aprovechan y lo que dejan ahí en un lado según empieza. Con lo cual, no sé hasta qué punto le puedes seguir sacando punta a eso porque directamente lo has desechado ya en la película. Pero vamos, que ya por mí que no saquen muchas más. Sí, aparte que Resurrection para mí tiene un problema tengo un problema muy personal con ella y es el aspecto de Neo. O sea, yo cuando veía los trailers y decía, a ver, el problema de Neo es que Neo, a día de hoy, Keanu Reeves ha hecho John Wick y lo tenemos todos en la cabeza. Y el aspecto que tiene Neo en esa película es John Wick. Pero claro, cuando llega un momento en que está en el mundo real y le ves rapado, dices, ¿pero por qué habéis tomado esta decisión estética? Que está confundiéndose todo el mundo. No sé si lo han hecho para decir, no, vamos a traer a la gente que le mole John Wick. No es necesario. Matrix, yo creo que tiene suficiente nombre como para atraer, ¿sabes? También es cierto que ha llegado en un momento de pandemia, con un estreno en cines y en plataformas. Yo creo que tampoco ha sido el mejor momento y yo creo que a las Wachowski les daba igual, realmente. Sí, o sea, yo creo que a estas alturas de la película... han dicho, mira, nos han dado unos millones, vamos a pasárnoslo bien durante unos meses de rodaje y ya está. Yo creo que le ponen más corazón a otras cosas que han hecho a lo largo de estos años que a Matrix. O sea, vuelven a Matrix, pero por esto, lo te digo, porque habrá llegado el productor y le habrá dicho, lo vamos a hacer. Se la vamos a dar a cualquier persona. Si la queréis hacer vosotros, pues ahí está la puerta abierta. Y habrán dicho, pues bueno, antes de que cualquier otra persona haga algo de lo que no nos sintamos orgullosos, pues vamos a divertirnos. Vamos a hacer nosotros algo de lo que no nos sintamos orgullosos. Exacto. Además es que el problema de la Wachowski es que la losa de Matrix es muy pesada para ella. Pesada. Pero, por ejemplo, tiene una película que hicieron, hará como 10 años o así, que se llama El Atlas de las Nubes. Es una película bastante meritoria. Lo que pasa que es una peli que si vas buscando Matrix no es eso. Claro. Es una peli, está basada en un libro también, creo, y es como 3 historias. Tienes diferentes actores que interpretan varios personajes en cada una de las historias y es muy evocadora la película. Y yo creo que tienen cosas que contar. Lo que pasa que al final la gente lo que les pide es volver a Matrix. Y yo creo que lo que han demostrado volviendo a Matrix es que ese tipo de películas ya no funcionan. Es que yo lo que noté sobre todo en Resurrections es que la acción estaba muy oxidada. Muchísimo. No, también los actores no tienen tampoco la capacidad. Siempre lo puedes sustituir por un doble. Pero mira, para lo único que voy a salir en defensa, a mí es que eso no me descuadraba mucho, porque la acción se supone que es en el universo de Matrix. Si en el universo de Matrix la acción es así, tiene que ser así ahora y siempre. Sí, no, pero no debería de cambiar. Pero no está, o sea, no digo que la acción sea diferente y que haya envejecido, sino que me parece que está rodada de una forma más torpe. Yo notaba que no fluía como en Matrix. En Matrix todo fluía muy bien. O sea, era como boom. También es esto como Hombre, ahí vamos a lo de Christian, ¿eh?
Keanu Reeves ya, Claro, ya no da. van pidiéndole vez para. Aparte, creo que cuando se está peleando. el coordinador de artes marciales, que era uno de Hong Kong muy famoso, ya que ya para aquí es como Lawrence Fishburne, dijo, a mí conmigo no contéis, yo estoy a otras Claro. cosas. Claro, no, yo estoy jubilado, Exactamente. básicamente, ¿sabes? O sea, es que yo Lawrence Fishburne ya ¿qué es lo último que le vi? En En John Wick 3 John sale. En John Wick. Claro, y en la serie esta de Aníbal también salía haciendo de Crawford y ya decías, uff, ya estás muy mayor, claro, porque, a ver, porque los años pasan y es inevitable. Pero bueno, yo al final, a mí siempre me ha gustado mucho la trilogía de Matrix porque voy a contar una pequeña anécdota y es que yo en su día siempre dije que a mí lo que me sobra de la 2 y la 3 son las peleas. Y en su día, pues las típicas versiones que remontan los fans, había un tío que había dicho, no, he remontado Matrix Reloaded y Revolutions con las cosas que verdaderamente importan. Y dije, vale, me han quitado todas las peleas y me han dejado toda la parte filosófica que tiene mío. Pues no. Spoiler, no. Spoiler, no. Sale mal. Lo que había hecho ese tío es quitar toda la parte filosófica y tenías 3 horas de peleas. Era una cosa que decías, tío, que no. O sea, el problema también es cierto que yo creo que hubo mucho fan de Matrix que se moló con la parte que no era. Que cada uno se mola con lo que quiera, pero lo que yo considero que no es adecuado. Y es que molarte con las peleas, pues tío, para eso tienes 1000 películas de acción de Hong Kong que lo hacen tan bien o mejor que Matrix. ¿Sabes? Yo creo que la gracia de Matrix es este mundo que te han creado alrededor, cómo funciona, el tío de las llaves, los programas, qué es lo que están haciendo, qué pinta el merovingio ahí en todas esas historias. Todo eso, ese era el mundo que tenían que haber expandido. Y yo creo que se quedaron a medio camino. Y al final, pues bueno, pues tienes lo que tienes, tenemos lo que tenemos. Han vuelto a Matrix de aquella manera y básicamente para decirnos, pues aquí os dejamos esto, amigos, y ya está. Pero bueno, fíjate, nos ha dado para que estemos aquí hablando un buen rato. O sea, Sí, es lo que os iba a decir. Vamos a ir desconectándonos ya de Matrix porque se nos está alargando. Así que nada, vamos a despedirnos ya. Es que sí, yo creo que ya llevamos 1 hora y media por ahí. O un poquito más. Pero sí, bueno. es probable. Tampoco queremos ser muy pesados con los oyentes. Yo ya creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Simplemente que a mí me ha gustado volver a Animatrix. Me ha gustado volver a este universo. Yo regularmente, cada X tiempo, me las vuelvo a ver. A veces me veo solamente la primera y a veces pues me pilla muy aburrido y digo, venga, me las veo todas, ¿sabes? Porque tengo un afán de completista. Y yo creo que cuando vuelva a hacer una iteración de este estilo, como las iteraciones de Matrix, incluso meteré Resurrections. Yo no le doy tantos palos porque me parece que el rollo meta a mí me ha llegado mucho. Lo mismo la siguiente vez que lo veo, digo, mira, ya os habéis reído demasiado de mí y ya está. Pero bueno, yo creo que ha sido, para mí, aunque ha supuesto una cierta decepción volver a Animatrix, en el fondo lo que sí que ha supuesto es una alegría volver a este universo y poder volver a hablar con amigos de todas las inquietudes. Al final es que lo que hemos dicho, las teorías de los fans son lo que hacen grande esta saga. ¿Y tú, Cristian, alguna cosa así para No, terminar? no, creo que ya lo habéis añadido todo. Pues eso, también se me han caído algunos de los cortos que les tenía muy buen recuerdo de ellos y que, bueno, bien sea por el tiempo, que también, bueno, hay que verlo eso con las gafas del momento en el que se hicieron. Pero sí que los recordaba todos con bastante más chicha argumental de lo que luego realmente han sido. No sé si, claro, verlo con otra edad, con el bagaje que tenemos después de 20 años, va en contra de los cortos. Pero bueno, no ha sido, o sea, no ha sido, no se me han hecho bola, no me han parecido pesados y tal. Además, yo creo que si hacemos la comparación, que casi es inevitable, porque aquí estamos el mismo equipo que hablamos de Love, Death and Robots, si hacemos la comparación, no se soporta esa comparación, porque creo que el espíritu de Love, Death and Robots es otro, el tiempo es otro, y creo que sobre todo la forma de narrar es otra. O sea, ahora yo creo que el espectador está más acostumbrado a que te metan mucha más chicha. Quizás en ese momento no estábamos tan acostumbrados. Yo creo. No, o sea, no tiene nada que ver. Pero la semana pasada vi, por ejemplo, Dune, y esto que dices tú de todo el world building que tiene alrededor la película, me pareció alucinante. Y claro, eso, lo que dices tú, la comparaba continuamente con la de David Lynch y es que esta nueva le pegaba hostias por todos sitios. Pero claro, es que es una película completamente diferente, con unos medios completamente diferentes y tal. Entonces, evidentemente no puedes comparar dos cosas. Es como intentar comparar, yo qué sé, una animación con ordenador con una pintura.
a pesar de que son medios iguales, es el cine, las dos películas son dos cosas completamente diferentes por todo el año que ha pasado. Y es No, lo que lo que dices tú, decía al principio es que son 19 años, que en 19 años te para mucho. Y más en estos últimos 19 años que la animación ha pegado un cambio brutal. Es que tenemos todo Ghibli de los 2000 para adelante. Tenemos Ghost in the Shell, la serie de Standalone Complex. Es que hemos visto mucha animación, ¿sabes? Hemos visto ya, de hecho, la animación ha desembarcado en el occidente por la puerta grande. O sea, hoy en día, o sea, hay películas de animación que te las estrenan en cine. Eso no ocurría en los 90. En los 90 tenías que irte al videoclub o al DVD que te salía o lo que fuera. Sí, llegaba. Entonces, creo... No, es que en los 90 la animación que había era Disney. Claro. Claro. Y empezaba a llegar lo japonés, pero llegaba con mucha cuentagotas. Entonces, claro, yo creo que también nos hemos educado como espectadores de animación y nos hemos vuelto más exigentes, si es normal. Claro. Sí, sí. Bueno, pues yo para finalizar, a mí ves, por ejemplo, la iteración, la próxima vez que me vea Matrix me va a ser bastante más corta que a ti, Ricardo. Pues solo me voy a ver una película. Pero bueno, sus ventajas tenía que tener. Pues ten cuidado, que en algún momento se te puede caer y te quedas sin películas ya, ¿eh? Sí, te voy a tener que dejar los cómics a ver si te llaman la atención, aunque bueno, tampoco son... Yo creo que la primera la habré visto como 5 o 6 veces, pero las otras 2 las vi en el cine, en el estreno, y no las he vuelto a ver más. Yo la primera me hice incluso, que eso no sé si te lo comentaba a ti, Ricardo, hace unos días. Yo me vine de Segovia a Madrid solamente porque reponían Matrix en cine y me vine solamente para verla y volverme a ir a Segovia. O sea, llegué a las 3 de la mañana. Pero era como... Pero claro, era volverla a ver en cine. En cambio, con las otras 2 películas, yo creo que me pasó como a ti. Las he visto en cine y puede que alguna vez las haya visto en casa, pero por el hecho de decir, me he vuelto a ver Matrix, joder, no me acuerdo bien de todo, no lo tengo todo fresco. Pero no por nada más. Y muchas veces de quedarte con las escenas o saltar trozo, de decir, esto es lo del no sé qué. Claro, o sea, yo sí que es cierto que en el cómputo total me he visto más veces Matrix que las otras 2. Es cierto. Y eso del cine que tú hiciste, yo por ejemplo, hace 4, 5 o 6 años, reestrenaron Terminator 2 en 3D y yo me fui a verla. Porque dije, porque yo en su día vi Terminator 2 y luego me la he visto 1000 veces, pero dije, es que esto en cine es maravilloso. Y digo, a ver qué ha hecho. Además, es la típica conversión 3D que la ha hecho James Cameron. Digo, de James Cameron me fío, de otro tío no, pero de James Cameron y estaba hecho de narices. O sea, estaba muy bien la conversión. Y fue toda una experiencia. Y mira que Terminator 2 es Sota Caballo y Rey. O sea, sabemos lo que es, la hemos visto 1000 veces, pero fue como... es volver a tener 18 años y decir, estoy en el cine con un cubo de palomitas viendo Terminator 2. Pues fíjate, yo Matrix en ese momento no se me ocurrió volver a verla, pero creo que es una experiencia... Yo creo que Matrix, la primera nunca va a envejecer. O sea, porque supuso tanto cambio que ya, bueno, de hecho, lo que comenta mucha gente, ¿no? Que cuando eran los 80 y veíamos una película de los 60, la considerábamos clásica. Pues esto es lo mismo. O sea, Matrix ya es un clásico, nos gusta, ¿no? Sin embargo, Reloaded y Revolutions yo ya no las considero tan clásicas. Sí. No, es que no tienen el mismo nivel directamente. No es igual. Pero bueno, pues nada, ya nos despedimos. Os comento las maneras de contactar con nosotros, que por correo es demasiadopocotiempo@gmail.com. También estamos en Twitter con @podcastdpt y también os podéis dejar los comentarios en las plataformas que uséis para escuchar los podcasts. Y también tenemos un canal de YouTube que tenemos ahí, también hemos colgado los programas y los vamos separando también por autores y por relatos para que también estén ordenados de otra manera. Y con esto nada más. Cristian, hasta la siguiente vez. Joder, que espero que sea pronto. Deseando que me llames otra vez. Y a ti, Ricardo, hasta la siguiente. Bueno, nosotros estaremos por aquí en un mes más o menos, según nos vaya dejando la vida grabar programas. Efectivamente. Así que nada. Venga, hasta luego a todos. Venga, un saludo. Adiós.